Son imágenes de la jornada, de los momentos de dolor, de emoción que sin lugar a dudas se han vivido en este martes 13 de marzo de 2018. Momento de el funeral por el pequeño Gabriel se ha celebrado hoy, presidido por el obispo de Almería. Los padres rotos absolutamente por el dolor, acompañados por una multitud que han querido, insisto, estar al lado de los padres del pequeño Gabriel, que el pasado domingo, hace apenas 48 horas, se enteraban de la triste noticia del asesinato de su hijo por una persona que supuestamente nunca hubieran esperado, la pareja del padre. Escuchen una vez más el testimonio que a la salida de la ceremonia religiosa, ofrecía la madre. Que la bruja ya está donde tiene que estar y que no le demos más vueltas, y arriba la buena gente y los buenos corazones, ¿vale? Y muchas gracias por el apoyo que nos habéis dado todos estos días, de verdad que sois muy grandes. Nos habéis llevado en volanda a buscar a nuestro hijo, nos habéis llevado en brazos, nos habéis tenido fuertes buscando a Gabriel. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y por el cariño que nos habéis dado. Muchas gracias. Todos somos Gabriel. Buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Triste y emocionante día, sin lugar a dudas. Vamos a rendir el homenaje que merecía, sin lugar a dudas, el pequeño Gabriel, pero también vamos a hablar, más allá de la bondad infinita que ha mostrado la madre en los medios de comunicación, hablando de pasar página y de no estar con el odio permanentemente una vez que ya la supuesta asesina está en manos de la policía y mañana pasa a disposición judicial. Pero el Estado, la comunidad política, debe rendir cuentas a este tipo de criminales, a quienes cometen estos actos tan atroces. Y por ello vamos a hablar esta noche de la prisión permanente revisable. En una semana también va a estar aquí el diputado Barrachina para contarnos qué es lo que va a ocurrir en el Congreso de los Diputados el próximo jueves, donde hay mucho en juego. Se va a decidir si se deroga o no esta ley, este tipo de penas para los peores asesinos de nuestro país. Fíjense, la izquierda en bloque con el Partido Nacionalista, Podemos y el Partido Socialista pretenden cambiar el Código Penal para volver al anterior y derogar la prisión permanente revisable. Fíjense incluso lo que ha dicho hoy Pablo Iglesias. Es triste que el Partido Popular aproveche un asesinato terrible, aproveche que el país está con el corazón roto para decir las cosas que está diciendo. Esto decía Pablo Iglesias. Interesantes reflexiones que desde luego son indignantes, pero merece la pena el analizar por qué hay un sector del Parlamento, sobre todo vinculado a la izquierda, que quiere cargarse la prisión permanente revisable, que todavía cree en que la reinserción de los peores asesinos, de la peor calaña, pueden volver a la sociedad después de pasar un tiempo, unas penas en muchos casos irrisorias en nuestro país. Vamos a hablar también de Estrasburgo, porque podríamos decir que de alguna manera el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha vuelto a dar un nuevo varapalo a nuestro país, a España. Como ven aquí, va a obligar a nuestro país a pagar una multa, una indemnización, porque España condenó a dos ciudadanos, dos energúmenos de gerundenses que quemaron una fotografía del rey en el año 2007. Considera que vulneraba su derecho de la libertad de expresión, con lo cual condena a España a pagarle 7.200 euros. Recuerden que de las últimas 7 sentencias que ha tenido el Tribunal de Estrasburgo sobre España, 6 han sido en contra de nuestro país. Es que es curioso, porque Estrasburgo nos ha condenado por respetar el Código Penal de nuestro país y por aplicar las leyes. Fíjense lo que dice el Código Penal al respecto de quien, digamos, ataque los símbolos del Estado. En este caso, dice el artículo 573, que se considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida, la integridad física, la libertad, integridad moral, la libertad, bueno, etcétera, etcétera, el patrimonio o los recursos y, sobre todo, la salud pública de riesgo catastrófico, incendio contra la corona. Bueno, en cualquier caso, es un debate francamente interesante y veremos si España está obligado a cumplir esta sentencia o no lo está. Veremos qué es exactamente lo que ocurre. Y atención mañana, porque el Congreso de los Diputados desde primera hora a las 9 de la mañana va a celebrar un monográfico sobre las pensiones. Los partidos políticos, viendo la presión ciudadana enorme que nuestros jubilados, nuestros mayores, nuestros pensionistas están haciendo en la calle, que por fin, digamos, se han alzado y están denunciando lo que es una evidencia, un clamor, que este sistema de reparto está en quiebra, que las pensiones no están garantizadas y que algo hay que hacer para garantizarlo, para hacer las reformas necesarias, pues y con esa subida del 0,25 que es absolutamente irrisoria y que hace que las pensiones, sin lugar a dudas, sean mucho más bajas de lo que deberían ser, aquí ven a los pensionistas que han obligado
¿A qué? A que mañana haya ese pleno en el Congreso y veremos si hay propuestas, si se sacan conejos de las chisteras, si afrontan el debate como auténticos estadistas, hombres de Estado, o si empiezan las ocurrencias, desde luego, electoralistas, porque estamos a menos de un año de nuevos comicios electorales en nuestro país. Escuchen. Nuestra propuesta es clara, tiene dos objetivos. El primero, vincular las pensiones a la revalorización del IPC, es decir, homologarnos al conjunto de los países de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, garantizar el sostenimiento público de nuestras pensiones y, en consecuencia, resolver el déficit estructural que ahora mismo padece nuestro sistema público de pensiones. Esto es lo que decía el Partido Socialista. Escucharemos a todas las formaciones políticas qué es lo que opinan y proponen de cara a ese debate fundamental que se va a celebrar mañana en el Congreso. Pasamos a la mesa, si les parece. Les presento a los analistas que esta noche nos acompañan. Está con nosotros Alejandro Requeijo. Alejandro, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Entiendo, Alejandro, porque consternado todavía, ya que has cubierto toda la información relativa al pequeño Gabriel por los acontecimientos de las últimas, sobre todo, 48 horas. Pues sí, la verdad es que todavía conmocionado, ¿no?, con las noticias que nos llegan desde Almería, y yo creo que muy impresionado con ese testimonio que nos ha dado estos días la madre del pequeño Gabriel, ¿no? Creo que es un gran ejemplo de que no abunda precisamente en estos tiempos de cómo de una tragedia se intenta hacer un mundo mejor y cómo es posible muchas veces vencer el mal con el bien. Gracias, Alejandro. Hablaremos de todo ello, sobre todo las últimas claves, noticias, novedades que nos llegan de Almería. Hoy, la supuesta asesina ha confesado a la Guardia Civil haber sido la autora, y no se pierdan porque encima dice que fue en defensa propia, como si tuviese que defenderse de los ataques de un menor de 8 años. Eduardo García Serrano, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, un placer a la mesa y a los televidentes. ¿Cómo estamos? A los radioyentes nada. A los radioyentes también, claro. Y a los taxistas, Y a que los siempre les taxistas saluda. Que llevan la radio puesta, efectivamente. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Asís Timmermans, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en El Gato. No, gracias a vosotros, un placer. También está el diputado del Reino de España por la provincia de Castellón, Miguel Barrachina. Diputado, buenas noches. Buenas noches, un placer. Gracias por esto. Oye, importantes citas mañana y pasado en el Congreso, ¿eh? Sí, bueno, esta tarde también hemos tenido votaciones y había alguna también referida, una de ellas una propuesta para eliminar del Código Penal, que felizmente no ha prosperado. ¿Y Podemos la ha aprobado? Sí, ha salido 93 votos a favor. Estaba el PDeCAT, CiU, Esquerra, los de siempre, Bildu, Podemos... sí, 93. ¿Que han votado a favor de despenalizar, digamos, o quitar del Código Penal? Sí, de sacar del Código Penal todo lo que sea quemar fotos, insultos a la Casa Real, cualquier... Las injurias a la corona, ultrajes a la corona. Bueno, y no ha salido adelante. No, y afortunadamente ha habido una mayoría, e incluso el PSOE ha votado que sí, que es difícil adivinar a veces cuál va a ser su comportamiento, pero ya ha estado con la inmensa mayoría, sí. Bueno, curioso sin lugar a dudas. Gracias, diputado. Cristina Seguí, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, señores, tiempo de explicarles cómo pueden participar esta noche en el programa. Para ello conectamos con nuestra redacción. Ahí está la única, Fátima García Manzano. Fátima, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo, y buenas noches a todos los espectadores que nos ven todas las noches desde sus casas y también a los radioyentes, claro. Pueden participar de dos formas. La primera de ellas a través de nuestro WhatsApp. Para ello tienen que añadir en sus agendas el siguiente número de teléfono: 670 03 45 43. 670 03 45 43. Nos añaden y nos pueden enviar comentarios que se verán en la parte baja de sus pantallas, o también mensajes de audio que pondremos al final del programa. La segunda forma, a través de nuestro Twitter, @gato_directo, @gato_directo, o con el hashtag #elgatoalagua. Y no olviden que también pueden seguir en directo este programa en nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV, así que no lo piensen más y participen. Muchísimas gracias, Fátima, y a todos ustedes por los mensajes que a buen seguro nos van a hacer llegar a lo largo de la noche. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para entrar en materia en ese interesante gato hasta ahora. Pasan 10 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gato al Agua, antes de analizar las últimas novedades que nos llegan desde Almería. Como saben, esta semana, mañana, comienza dos citas importantísimas, o no, veremos a ver cómo acaban y cómo se desarrollan en el Congreso de los Diputados. El jueves,
se va a votar y se va a dirimir si se deroga la prisión permanente revisable, y lo analizaremos y lo contextualizaremos con las noticias que nos llegan de Almería después del asesinato del pequeño Gabriel. Pero antes, mañana en el Congreso se va a realizar un monográfico a propuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre las pensiones. Un análisis de cómo está el sistema de pensiones de nuestros jubilados, cuál es la situación actual, cuáles son las previsiones del futuro, hasta qué punto es sostenible, hasta qué punto se pueden hacer mejoras, se pueden revalorizar más allá de un 0,25% absolutamente irrisorio, que es lo que ha ocurrido este año. Debe hacerse acorde al IPC, como dicen los partidos, como por ejemplo el Partido Socialista, que pretende encima freírnos a impuestos. Se puede, por otro lado, recortar gastos, que los hay muchísimos en la Administración Central del Estado, en las autonomías, para pagar una cosa que es, digamos, un derecho que tienen todos los pensionistas después de haber trabajado durante tantos y tantos años. En fin, un debate muy interesante. Fíjense cómo lo presentaban así algunos de los pensionistas que hoy ya estaban haciendo presión al debate de mañana. Pues francamente poca cosa, porque al final sus intenciones se le ven, que no. Al final intentará hacer alguna pequeña subidita. Necesitamos que las pensiones se garanticen, las nuestras, las de nuestros hijos y las de nuestros nietos. Y yo creo que los pensionistas somos 9 millones y los 9 millones tenemos que empezar a movilizarnos, que yo creo que ya hemos empezado. Como tenemos aquí al diputado del Partido Popular, Miguel Barrachina, enseguida le preguntaremos cuál va a ser la posición o cuál es la posición de su formación de cara al debate de mañana y de cara a las soluciones propuestas que hay respecto al sistema de las pensiones. Pero antes escuchamos a la izquierda, que es lo que dice el Partido Socialista y Podemos. Ya les digo que va de impuestos. Para garantizarlas, subir los impuestos. Escuchen. Nuestra propuesta es clara. Tiene dos objetivos. El primero, vincular las pensiones a la revalorización del IPC. Es decir, homologarnos al conjunto de los países de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, garantizar el sostenimiento público de nuestras pensiones y, en consecuencia, resolver el déficit estructural que ahora mismo padece nuestro sistema público de pensiones. Si no hay dinero para las pensiones, ¿para qué lo hay en este país? Hoy, Ciudadanos y el Partido Popular han impedido que esta Cámara debata sobre la posibilidad de actualizar las pensiones al IPC y derogar un factor de empobrecimiento que puede hacer caer las pensiones entre un 20 y un 30% de sus cuantías actuales. Bueno, diputado Barrachina, ¿qué es lo que va a decir el presidente del Gobierno? Si es que usted sabe algo, nos lo puede adelantar mañana en este pleno monográfico, que ya era hora, por cierto, que se celebrase en el Congreso. Bueno, obviamente lo que va a decir Mariano Rajoy lo sabrá probablemente Mariano Rajoy en exclusiva. Lo que sí es cierto es que ya estaban vinculadas por ley al IPC desde 1997, en aquella reforma que hubo pactada por todos los partidos, y fue curiosamente en 2010 con Pedro Sánchez sentado en el escaño cuando Zapatero tuvo que derogar la revalorización automática. ¿Por qué? Porque se destruyeron 3.700.000 empleos en las empresas privadas, mientras se quedaban 300.000 en el sector público. Eso hace que hoy, a pesar de que tengan ese crecimiento tan moderado, el año pasado se dedicasen 18.000 millones de euros más a pagar las pensiones de lo que se ingresó por cotizaciones a la Seguridad Social. Y todo el mundo sabe, y los 9,5 millones de jubilados también, que es el empleo el que garantiza pensiones. Con lo cual, mañana Rajoy, obviamente, a lo que tiene que referirse es a de qué forma multiplicamos el empleo para poder asegurar las prestaciones públicas, las pensiones, y no solo a los pensionistas, que son 9,5 millones. En España se pagan mensualmente, este mes se han pagado 17 millones de prestaciones públicas, salarios públicos o jubilaciones, merecidas todas ellas. Y todo el mundo naturalmente pide su crecimiento por encima del IPC. Por tanto, el año pasado fue el primer año en el que por fin, después de 10 de desplome, los ingresos, con los 615.000 cotizantes nuevos a la Seguridad Social, los ingresos crecieron más que los gastos, es decir,
por cada nuevo jubilado hubieron 110.000 nuevos, aparecieron 6 nuevos trabajadores, 615.000. Los 2.200.000 empleos nuevos de los últimos 4 años hacen ver con moderado optimismo. ¿Eso quiere decir que Rajoy puede anunciar que van a haber grandes incrementos? Sería un irresponsable. El agujero que había de 100.000 millones este año estará en 25, 26.000, pero no hemos cuadrado las cuentas. Por tanto, la entrada de nuevos trabajadores, es decir, la tarifa plana de 50 euros para que los jóvenes que no han trabajado nunca entren, el voluntario alargamiento de la vida laboral es vital. Hay 35.000 españoles ya que han decidido renunciar a un 50% de su pensión y cobrar solo la mitad y seguir trabajando. La nueva medida para que los autónomos que tienen un trabajador puedan cobrar su pensión y seguir trabajando, es decir, alargar la vida laboral voluntariamente. Y facilitar la entrada tanto de jóvenes como parados de larga duración, que son también aquellos que su cuota a la seguridad social está bonificada en un 85% para que se activen. Los cálculos que hace el gobierno es que con 20 millones de empleados en lugar de los 18.400.000 que tenemos actualmente, con 20 nuestro sistema sería no solo viable, sino que podría permitirse mayores aumentos. Pero varitas mágicas no existen. De hecho, el modelo español, que es criticado en ocasiones, el modelo español es utilizado como ejemplo en muchos lugares, pero se residencia exclusivamente en el empleo y solo quien crea empleo es capaz de asegurar pensiones. Bueno, también hablaremos hoy del envejecimiento, porque desde luego, y de que a día de hoy hay 8,5 millones de pensionistas. Las previsiones es que evidentemente la población jubilada en nuestro país va a ir en aumento, debería aumentar a un ritmo similar el número de la población activa. Veremos si eso es posible, porque también la economía es cíclica y cuando no haya tanta población activa, ¿cómo se pagan las pensiones? Bueno, en fin, debate interesante. Asís. El modelo español y el Titanic son dos ejemplos muy utilizados en el mundo como ejemplos de desastre. La ausencia de debates, y me perdonas la broma, pero la ausencia de debate público intenso y extenso en el tiempo, del debate que tiene que haber en un país cuando algo no funciona y el sistema de reparto no funciona, esa ausencia de debates, los políticos nos han, no solo tienen la culpa los políticos, pero han expropiado todo debate público y entonces nos habéis dejado, con perdón, en manos de la demagogia que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez. El sistema de reparto, no voy a extenderme porque os podéis imaginar que podía meter un rollo y nos quedamos sin oyentes. Pero el sistema de reparto, entre otras cosas, tiene una cosa gravísima que ni siquiera mencionáis porque sabéis que, con perdón, que es impopular, que es que desincentiva todo ahorro y que se ha producido, de hecho, una expropiación, un saqueo, si lo quieres decir, de los ahorros de los pensionistas. Había una mujer ahí diciendo que, claro, que necesitaba más dinero, que las pensiones no eran dignas, que tenían que ser unas pensiones dignas que permitieran vivir. Lo curioso es que esta mujer probablemente no tiene la menor idea de cuánto ha cotizado ella misma, porque su cotización y su derecho, el suyo personal, ha sido expropiado, auténticamente expropiado por el Estado, que ahora le concede, le dice si que tiene derecho o que no tiene derecho, porque yo te lo concedo y porque yo decido lo que sea digno. Tendría que haber, y a eso va el mundo, y no solo en el caso ese que se critica por el chileno, que por cierto han respetado todos los gobiernos de Chile, sino en el caso sueco, en muchos sitios en Estados Unidos, el mundo va hacia un sistema en el que la gente, cada una de las personas, sea incentivado y permitido el ahorro. Que por lo que sea un Estado, como ocurre en muchos sitios y va a ocurrir, compensa o garantiza un mínimo o establece unos sistemas de compensación para los casos en los que no se puede, bien, todo lo que quieran, pero no puede ser que cuando llevamos muchos años advirtiendo que esto va a pasar, que el sistema es inviable, es el Titanic, y cuando ya se ha conseguido quebrar el sistema, ahora directamente se escurre el bulto y se dice que lo van a garantizar los impuestos. Ya no quiero seguir ahí porque esa piscina donde se va también a zambullir dentro de muy poco el Partido Popular nos va a llevar justo en dirección contraria a la que van todos los sistemas de pensiones del mundo, que consisten de una manera o de otra en incentivar el ahorro y en garantizar los derechos que los trabajadores durante muchísimos años, y estoy hablando de los más humildes, los trabajadores durante muchísimos años se han ido creando con su propio ahorro. Hemos expropiado los ahorros a los trabajadores y no nos atrevemos a decir. Pero así es una pregunta, más allá de que los partidos políticos verbalicen o no este diagnóstico que acabas de hacer, ¿lo piensan?
pueden pensar que desincentiva el ahorro el sistema de reparto que tenemos, etcétera. Es evidente. Lo que pasa es que moralmente... Otra cosa es que lo digan, que evidentemente no lo dicen. Otra cosa es que lo sepan ellos. Sí lo saben. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de Izquierda Unida, de los partidos de izquierdas, y no digamos Podemos, es que como son contrarios a todo principio de justicia y de libertad individual, eso les parece bueno. Es decir, que promover el ahorro les parece un insulto. Hace poco el presidente Rajoy dijo en público que había que promover ahorro, que incentivar ahorro, y se le echaron encima diciendo que era una inmoralidad. El problema del Partido Popular es distinto. El Partido Popular sabe que se desincentiva el ahorro, pero como el Partido Popular tiene un complejo ideológico absolutamente invencible, porque no ha sido capaz de crear este debate ideológico durante estos años, sino que lo ha obviado completamente, pues no va a ser capaz de responder a esa demagogia. Eduardo y Cristina, por petición de palabra. Bueno, después de la exégesis salvajemente liberal. No, todavía no ha empezado eso. Está calentando. Esa apelación a la economía, repito, salvajemente liberal, a la desprotección absoluta del trabajador por parte del Estado. He dicho lo contrario, Eduardo. El sistema de reparto, y tú lo sabes así, pues fue realizado, fue puesto en pie en un momento determinado de la historia de España por hombres que quisieron pues construir un sistema de pensiones que llegase a todo el mundo a través de sus cotizaciones salariales, nominales, y funcionó muy bien durante muchas décadas porque la pirámide social española, la pirámide demográfica, pues crecía. Y me estoy refiriendo desde finales de los años 40, cuando José Antonio Girón de Velasco en el 38 ya se desligó, social, etcétera, y a partir de ahí, hablo del año 40 y 47, hasta los años 80, que es cuando la pirámide demográfica empieza a descender, pues ha funcionado muy bien. Es un sistema que protege el cobro de la pensión, que hace que el trabajador mensualmente, sin darse cuenta además, esté cotizando para el cobro de su pensión futura. Sin darse cuenta no es bueno, aunque tú lo veas como bueno. No. El sistema de reparto no es sin darse cuenta, eso está muy bien. Para un liberal desorejado como yo no como soy, tú, ni siquiera me defino como yo comprendo que el sistema de reparto es poco más o menos no, socialista, es para un socialista como tú es muy bueno. Para un socialista como tú es muy bueno. Entre bolchevismo y nacionalsocialismo, o sea, la protección de los pobres ahora no va a ser posible. La protección de los pobres por culpa del ha dejado de ser, está atravesando una grave crisis porque la pirámide demográfica ya no es la que era. Eso no lo sabíamos, no sabíamos que iba a pasar así. Ya no lo sabíamos. No se han tomado las medidas necesarias. ¿Lo sabíamos o no, Eduardo? Sí, claro que desde los años 80, 30. Desde los años 80, claro. Y no se ha hecho nada para aliviar esa situación. No se ha incentivado el ahorro. No se ha incentivado el ahorro, no se ha incentivado la natalidad. Bueno, sí, entonces resulta que llevamos ya varios años en los que mueren más españoles al año de los que nacen. Y mueren pocos. Y mueren pocos. Gracias a Dios. Sí, afortunadamente. Gracias a Dios. Sí. Pero quiero decir cada vez vivimos más. Gracias a Dios y a los avances de la medicina, cada vez somos más longevos. Pues hombre, ¿qué le vamos a hacer? Hoy España está llena de octogenarios. Hay miles de nonagenarios y hay muchos centenarios. Y les hemos quitado su ahorro. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Pues Eduardo, ¿qué se hace? Porque esa es una realidad. Cada vez somos más mayores y gracias a Dios vivimos más. Y cada vez hay menos nacimientos. Sigue valiendo, Eduardo, déjame hacer la pregunta, por favor. ¿Sigue valiendo el sistema de reparto que se ideó en aquel entonces, 1940, con los resultados que ha tenido, con el efecto de muchos nacimientos? ¿A día de hoy sigue valiendo? ¿Qué es lo que hay que hacer para mantenerlo? ¿Por qué no sacamos del sistema público de pensiones las pensiones no contributivas? Pues están fuera. ¿Y están fuera ya? Están fuera. Claro. El Pacto de Toledo consiste precisamente en eso, en separar fuentes. Claro. Bien. Bueno, entonces, una vez sacadas, ¿qué más reflexiones, Eduardo? La población laboral, por ejemplo, a la que hacía referencia su señoría. Vamos a ver, si todo depende del número de trabajadores en activo, ¿por qué solo los pensionistas están padeciendo esa crisis? Decía Irene Montero
que si en este país no hay dinero para pensiones, ¿para qué hay dinero? Pues coño, para pagarte tu sueldazo bonita, por ejemplo. A ver. Y los sueldazos de los que tienen tu convenio colectivo. Para eso sí hay dinero, eso es incuestionable. Eso es y esto no es demagogia, ¿eh? Eso es incuestionable. Y para pagarte tu pensión, que ya la tienes sobradamente cotizada, porque creo que lleva 2 legislaturas esta chica, ¿eh? Ya tiene su pensión sobradamente cotizada, mientras que cualquier español de infantería necesita 35 años de cotización. Totalmente. A ver, Cristina. Yo creo que, suscribiendo además cada palabra y cada coma del liberal desorejado de Asís, yo creo que aquí convergen principalmente 2 factores en el debate. Uno es que se está confundiendo, siendo verdad, las prerrogativas que tienen los políticos muy distanciadas, muy separadas del común de los mortales, que es totalmente cierto. De ahí que todo el mundo se tirara encima de Celia Villalobos después de aquellas palabras desafortunadísimas. Qué lumbrera. Como muy bien has dicho, estas son tribulaciones que nunca, las tribulaciones de un pensionista son tribulaciones que nunca va a padecer la señora Irene Montero, Rita Maestre Nunca. y el resto de los diputados podemitas. Ahora, estos señores que están diciendo que los pensionistas se mueren literalmente de hambre son los mismos que en comunidades autónomas están implementando rentas básicas de 532 euros a inmigrantes ilegales que no han cotizado jamás. En su vida. Entonces, ¿cuál es? Y esto no me lo estoy inventando yo No, por esto es ser una realidad. un icono de la ultraderecha ni nada parecido. Esto está ocurriendo. No, para aportar un dato, Cristina, y que la audiencia vea que no te inventas nada. El cabestro que el 17 de agosto perpetra el atentado de la Rambla en Barcelona estaba cobrando en subsidios sociales del Ayuntamiento de la Ciudad Condal y de la Generalitat Catalana 2.000 euros al mes y vivía por la Patilla en un piso de protección oficial. Esto, por ejemplo. ¿Me quieres decir, te pregunto, querida Cristina, qué español en una situación menesterosa? No, espera, Eduardo, que es que si no pierdo el hilo. Sí, es que estoy de acuerdo está contigo. Recibiendo 2.000 euros al mes contigo. Y viviendo en un piso de protección oficial. Estoy de acuerdo contigo. Ni uno solo. Estoy de acuerdo contigo. Ni uno. Pero incluso así, las pensiones de nuestros mayores no son especialmente bajas comparándolos con el resto de los países de la Unión Europea. Lo que ocurre es que los pensionistas están sosteniendo las cargas familiares de aquellas personas, hijos, yernos, etcétera, etcétera, que no consiguen encontrar empleo. Porque estos señores que siguen hablando de los pensionistas y siguen defendiendo a los pensionistas maltratan a aquellos que están encargados de contratar y de crear empleo, o sea, es decir, a la iniciativa privada. Estos señores son incompatibles con las aspiraciones de los pensionistas y con las legítimas aspiraciones de los pensionistas, porque estas solamente se pueden sostener con nuevos cotizantes, con nuevos empleados. Esta medida que está preconizando el señor Sánchez y Podemos, que estén ligadas a la subida del IPC, es prima hermana de aquella otra que decía que nuestros mayores se tenían que jubilar a los 60 años, por ejemplo. Pero es que lo más grave de todo es que luego te los encuentras en un debate y son incapaces, o sea, no saben cómo funciona el sistema de pensiones. Yo el otro día me encontré con la señora concejal, creo que es concejal, Lorena Ruiz Huerta, y dijo en un debate, sin el menor rubor, que los nacimientos y que hubieran nuevos cotizantes no tenía nada que ver con poder sostener el sistema de pensiones. No tienen ni idea de cómo funciona. Por cierto, ¿qué opinan todos ustedes? Lo han visto. Envíenos sus notas de voz, que las escucharemos al final del programa, ya les digo, al 670-03-45-43. Se graban ustedes en el WhatsApp una nota de voz sobre las pensiones, qué le parecen las propuestas de unos, de otros, lo que ha dicho el diputado Barrachina, Asís, Eduardo, Cristina, lo que va a decir Requeijo, cuáles son sus soluciones, la viabilidad de este sistema de reparto. En fin, nos interesan mucho sus comentarios u opiniones. Por cierto, antes falta Requeijo, pero antes tenemos que conectar con Paula Cruzado, del Club de Amigos de Intereconomía, que nos trae las novedades, atención, importantes que tenemos para esta semana y este mes de marzo. Paula, buenas noches, adelante, cuéntanos.
Buenas noches, Gonzalo. Como sabes, el Club de Amigos está repleto de actividades muy interesantes. El miércoles 14 comienza el ciclo de conferencias de economía doméstica, donde aprenderás a tomar las riendas de tu vida financiera. Como cada jueves, Fernando Paz imparte su ciclo Episodios de la Historia de España. El martes 20 hablaremos de la actualidad del sistema de pensiones con Miguel Durán. Para apuntarse solo nos tienes que llamar al 91-616-2464. Os esperamos. Y 32 de la noche, aquí seguimos en el catálogo debatiendo o haciendo los prolegómenos del debate que se va a celebrar mañana, ese monográfico en el Congreso de los Diputados sobre las pensiones. Todos los partidos, ya les adelanto que va a ser un debate agrio, tenso, donde se van a decir de todo, donde desgraciadamente en vez de ver ánimos constructivos y estar todos con propuestas, evidentemente es un foco mediático importante y todos van a estar en clave electoralista, con lo cual me temo que poco podremos avanzar, pero bueno, quizá me equivoque. Mañana lo veremos. Recaijo. Sí, vamos a ver, yo lo que iba a comentar, hay cosas de las que habéis dicho que básicamente me convencen. Yo creo que hace falta un partido que tenga la valentía suficiente para asumir que esto es básicamente, y digo básicamente porque creo que luego influyen otros factores, que es básicamente un problema demográfico y que el sistema no da más de sí. Sinceramente lo creo. Ahora bien, ya entrando en lo que es un análisis puramente político o casi diría electoralista, y agradezco que esté aquí el diputado Barrachina, es que básicamente el Partido Popular se la está jugando con esto. Y se la está jugando porque si asumimos que en función de los sondeos Ciudadanos ya le ha pegado un buen bocado en intención de voto en lo que atañe a la gente más joven, es decir, estamos hablando de personas a lo mejor de 35, 45 años, el Partido Popular sabe que ahí tiene a mucha gente de su electorado y que por tanto en esto puede experimentar poco. Pero insisto, sería una manera de aplazar el debate. Yo cuando veo estas manifestaciones de gente mayor pienso que evidentemente están reclamando algo que creen que les pertenece, pero veo en su reivindicación algo que me afecta a mí dentro de unos años. Evidentemente esta gente está saliendo a la calle por algo que nos afecta a las generaciones siguientes, y yo de verdad asumo que cuando a mí me toque el momento evidentemente no va a ser a los 65, sino que será más. Pero luego además el Partido Popular se enfrenta, bajo mi punto de vista, y el gobierno de Rajoy, a una realidad mucho más tozuda de la que ellos quieren vender con una presunta recuperación. Hace unos días hemos estado abordando aquí la equiparación salarial entre Mossos de Escuadra y policías y guardias civiles. Bueno, una de las razones por las cuales la policía y la Guardia Civil ha aceptado ese acuerdo es porque el gobierno, con franqueza y con sinceridad, les decía: o cogéis esto o se lo llevan otros. Pero no hay una fuente donde salga el dinero de repente, y me gustaría dar un dato que yo creo que además tiene una fuente que es poco sospechosa, que es la encuesta de población activa, que dice que 3 millones de asalariados en España no llegan a 1.000 euristas. Estamos hablando de finales del año pasado, hace unos meses. Este dato, claro, la presunta recuperación económica luego no es tan real, al menos hablando de cuestión de pensiones, cuando todos esos nuevos puestos de trabajo, o muchos de ellos que se están creando, son de gente con sueldos muy bajos y que por tanto no pueden aportar o no pueden revertir la situación de insostenibilidad en la que se encuentra el estado de pensiones. Por eso creo que el Partido Popular se encuentra en una doble trampa. Por un lado, vendernos una recuperación, y por otro lado, el tener que descubrirse ante la realidad de que esa recuperación, para algunos casos como este, no funciona. Hay un dato... Un segundo, déjeme que escuchemos si le parece al representante, el presidente de Gesta, que es el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, que dice que si hay voluntad política sí que se puede subir las pensiones acorde al IPC. Pero eso sí, dice que depende, o hay que mejorar la precariedad laboral, la población activa, las bajas retribuciones, etcétera. Escuchen. El problema de las pensiones, por un lado, está el problema, digamos, actual, que es el de la reivindicación de esa actualización con el IPC de las pensiones. Bueno, esto es una cuestión de voluntad política. Hasta hace unos años se ha estado manteniendo, y de unos años a esta parte se ha modificado ese criterio, ¿no? Se habla de que puede estar en torno a los 2.000 millones, lo que supondría la revalorización este año. Bueno, el dinero hay en los presupuestos. Es cuestión de voluntad política de decidir hacia dónde van. Diputado. Sí, que con la misma pirámide poblacional que tenemos y con el mismo baby boom, con 2 millones más de españoles trabajando, el problema de las pensiones hoy sería menos problema. Es decir, tendríamos superávit en las cuentas de la Seguridad Social, como lo hemos tenido y como lo tuvimos, y del Estado en su conjunto, incluso en el año 2003, 2004 y 2005. Por tanto, no es tanto de la población, sino de la población en que trabaja. Cabe recordar que hace solo 7 años
España tenía más tasa de paro que Grecia, el 27%. Hoy estamos en el 15%, que es una tasa altísima. Sin embargo, dicho lo cual, por más empleo que se cree, hemos creado 600.000 empleos y el segundo país de los 27 de la Unión, que es Alemania, estuvo en el orden de los 300.000. Hay medidas que indispensablemente hay que adoptar. Se hablaba de la jubilación a los 65 años, se estableció en 1919. Yo no recuerdo ni quién estaba gobernando, sería Alfonso XIII, 4 años antes de que llegase Primo de Rivera, que fue en el 23. En esa fecha. Por tanto, es evidente que de manera voluntaria esa barrera política que se ha establecido de que a los 65 uno ya no puede trabajar ni un minuto, a los 65 y 6 meses, y hasta los 64 puede trabajar 40 horas, es una barrera política completamente arbitraria, que debe ser un derecho para aquellos que hacen un esfuerzo físico, que trabajan en el campo, que trabajan en la industria, pero que es evidente que hay personas que voluntariamente, y así lo deciden, hay personas que deciden seguir trabajando cuando tú dices, oye, voy a pagarte una parte, pero lo que me conviene de verdad es que no abandones el trabajo. Luego hay una cosa que dejó de ser cierto, lo digo por aclararlo, el tema de las pensiones de los diputados desapareció. Hace, no sé si hace 8 o hace 10 años, pero ya no existe lo de las 2 legislaturas y demás. Pero bueno, me sabe mal defender a Irene Montero, pero como es verdad, tengo así que decirlo. Por tanto, lo que hay que buscar es mecanismos para ir activando la entrada de población activa y que voluntariamente vayan saliendo cuanto más tarde posible. Decía, y yo coincido, y se sorprenderá probablemente el señor Timmermans, coincido con su análisis. El problema, coincido con su análisis, el problema es que si a día de hoy decidimos que todo lo que tributamos, lo que pagamos para la pensión, no se le da al pensionista de hoy, sino que es para nuestra pensión mañana, se produce un gap, se produce un periodo en el cual hay 30 años sin pensiones. Y la forma de incentivar ya no el ahorro, sino el trabajo, es que hay un principio de contributividad por el cual, evidentemente, quien más contribuye, quien más años trabaja, pues más cobra. Por eso hay un tope. Mi madre es viuda ya 19 años y por tanto a mí me gustaría que mi madre cobrase mucha mayor pensión. ¿España se puede permitir subir 9,5 millones de pensiones? Hombre, pues demagógicamente eso podría soportarlo 1 año o 2 y al tercero harías como Grecia, donde gobiernan los de Podemos y han bajado 13 veces consecutivas las pensiones y partían de un problema en origen, de una situación de práctica intervención parecida a la de España. Perdóname, querido en España, diputado. permíteme y concluyo. Bueno. En España han caído las acciones, el precio de la vivienda, todo, y afortunadamente el gasto en pensiones ha crecido un 53%, 40.000 millones, porque lo merecen desde 2007. Sobre todo porque los nuevos pensionistas tienen una pensión media superior, porque han... La pregunta es clara, ¿alguien espera algo mañana del monográfico sobre las pensiones o vemos que va a ser una guerra? Esto es una pugna para evidenciar la falta de propuestas de señores que tienen un absoluto desprecio por la iniciativa privada y por el... Ya está, no hay nada más. Yo creo que Rajoy quiere evidenciar precisamente eso. Hay que dar esperanza a los pensionistas. O sea, hay que darles esperanza. Me refiero a los pensionistas que no están... Van a seguir habiendo pensiones. Quiero decir que no están suficientemente atendidos. Pero no hay que convertirlo, y en esto me parecía muy interesante lo que decías, es que tenemos peligro de convertirlo sin quererlo en una especie de lucha política entre los intereses... entre los intereses de los mayores, que van a ser mayoría, y entre los trabajadores, las bases de trabajadores, que cada vez van a tener más, no solo pensionistas, sino más pensionistas, funcionarios, más clases pasivas a su cargo. Eso hay que solucionarlo. Y yo solo digo 2 cosas sin enrollarme. Una, hay que plantear debate político intenso, extenso y serio, porque si no viene Sánchez y dice las tonterías que ha dicho, y esas son las tonterías que ha dicho Sánchez, pero las que va a decir Podemos las conocemos bien, en primer lugar. Y en segundo lugar, cualquier solución pasa por incentivar el ahorro y la responsabilidad personal, que no solo es compatible, sino que es lo que hace posible que el Estado pueda establecer una política de hacer una pensión mínima a quien no llegue, una compensación, etcétera, etcétera. Pero es que todo eso
no va a ser completamente imposible gracias a ese sistema socialista que tanto le gusta a Eduardo García Serrano. Añadiría un hándicap a este punto, y es que cada vez que un político o que alguien abre el debate de la falta de ayudas o de políticas para la familia, de premiar en sus pensiones a aquellas parejas que aporten hijos, todo esto es tratado demagógica y populistamente como una medida ultraconservadora, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que hemos coincidido todos en esta mesa que hay un extraordinario problema demográfico que juega un papel principal en todo este asunto, ¿no? Bueno, 350.000 madres cobran hoy el complemento de maternidad que se estableció en 2015, que es una forma de incentivar la maternidad y también de hacer justicia, subiendo entre un 5 y un 15% la pensión a aquellas mujeres que tuvieron que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos. Insuficiente. Bueno, vamos a... Si quería la réplica, Eduardo, ¿sí se entiende o no? Es que lo han provocado clarísimamente. Pues venga, la réplica, y vamos a hablar de lo que hoy Estrasburgo nuevamente ha vuelto a vincular. Insisto, interesante noticia España. Venga, Eduardo. No es un sistema socialista el que yo defiendo, y tú lo sabes bien, porque, en fin, tú conoces perfectamente cuál es la historia y la filosofía de las ideas políticas. Es un sistema nacional sindicalista, no socialista. No socialista. Sistema que, por cierto, idea el sistema actual de pensiones y de seguridad social. Que luego se ha mejorado, es verdad, pero la idea y el nacimiento se les debe a ellos. No a los socialistas. Bueno, no a los socialistas. Hecho el matiz que me parecía pertinente. Vamos a analizar lo que ha ocurrido hoy. Enseguida nos iremos hasta Almería para hablar de las últimas noticias que tenemos del caso del pequeño Gabriel, del funeral que hoy se ha celebrado, también de la prisión permanente revisable, que es otro de los debates interesantísimos que se va a celebrar el próximo jueves. ¿Se va a derogar? ¿Se va a volver al antiguo Código Penal? ¿O no? Lo veremos. Pero antes, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, digamos que ha vuelto a dar otro tirón de orejas, un nuevo varapalo, una nueva condena a nuestro país. Ha condenado a España, atención, a pagar 7.000 o 14.400 euros a dos jóvenes gerundenses que quemaron fotos del entonces rey Juan Carlos en el año 2007 durante una manifestación antimonárquica e independentista que tuvo lugar hace 11 años. Estrasburgo considera que España vulneró su derecho a la libertad de expresión y que la pena de prisión, que luego se sustituyó por una multa, fue excesiva. Con lo cual, Estrasburgo considera que España debe pagar 7.200 euros a cada uno de los individuos que quemaron la fotografía del rey. Se condena a España ni más ni menos que por aplicar la ley y por tener una ley que dice que quien atente contra los símbolos del Estado, en este caso contra su jefe, el rey, va a ser condenado con prisiones o con multas. Y Estrasburgo, nuevamente, de las últimas 7 sentencias que ha hecho Estrasburgo sobre España, 6 nos han condenado. Bueno, Fátima García Manzano, cuéntanos, ¿qué es esto exactamente de Estrasburgo? Y cuéntanos esta condena y muchas otras que hemos tenido sobre ello. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Pues los tirones de orejas del Tribunal de Derechos Humanos ya empiezan a convertirse en algo rutinario. Pero ¿por qué tiene este poder sobre España y, en definitiva, sobre todos los Estados europeos? Pues porque es la máxima autoridad judicial destinada a garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Por lo que sí está por encima de cualquier sentencia que dicte la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o hasta el Tribunal Constitucional. En esta ocasión, Estrasburgo cree que quemar fotos del rey no constituye un delito, sino una forma de libertad de expresión política. Esta no es la única vez que el Tribunal de Derechos Humanos condena a nuestro país. Es más, es el 4.º caso en lo que va de año, ya que recuerden que, por ejemplo, en enero falló a favor de los 2 etarras que en 2006 hicieron explotar una furgoneta bomba en la T4 de Barajas, matando a 2 personas. El tribunal determinó que ambos sufrieron tratos inhumanos y degradantes tras su arresto por la Guardia Civil, por lo que serán indemnizados con hasta 30.000 euros por daños morales. Más casos. ¿Se acuerdan de la doctrina Parot? Pues Estrasburgo fue el que en 2012 se mostró contrario a esta práctica al asegurar que mantener en prisión a la etarra Inés del Río Prada por una revisión de la duración de la pena era irregular. A la salida de prisión de Del Río le siguió la salida de una oleada de terroristas, pero también de 4 violadores
que han vuelto a ser detenidos por reincidir, incluido el violador del ascensor. Y terminamos con este caso porque el tribunal también condenó a España por precisamente haber vulnerado la libertad de expresión del ex senador de Herri Batasuna, Miguel Castells, al condenarle por unas declaraciones de 1979 sobre la guerra sucia contra ETA. ¿Qué decía? Pues que tenían que aclararse por aquel entonces los más de 30 asesinatos cometidos en Euskadi por elementos incontrolados. Gonzalo. Bueno, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Fátima. Doctrina Parot, los etarras de la T4 de 2006, en fin, el asesino del ascensor. Son muchísimos. ¿Qué pasa con Estrasburgo? ¿Qué le pasa con nuestro país? Está obligada, por cierto, España a cumplir esta sentencia, esta condena a nuestro país. Requeijo, cuéntanos. Bueno, pues yo antes de entrar he estado hablando con gente que conoce bien ese mundo y que incluso de haber pleiteado en los tribunales con alguna de las cosas o alguno de los casos en los que España como Estado ha perdido, y la respuesta es no, no está obligado. Por lo menos hay precedentes de países que se han saltado a la torera lo que les ha dicho Estrasburgo. Precedentes hay, y no precisamente de países de dudosa tradición democrática, como puede ser, por ejemplo, Reino Unido, con Tony Blair. Decidió que no iba a aplicar una reprimenda que le daba a Estrasburgo en torno a una persona muy concreta. Ahora bien, si nos creemos el sistema y en este caso llega hasta Estrasburgo, nos lo tenemos que creer del todo. Lo digo de otra manera. Igual que en su momento se celebró una decisión que fue absolutamente clave para el final de ETA, como fue la ilegalización de Batasuna, hay que creerse también todo lo demás, no solamente cuando a uno le dan la razón. Y digo esto un poco pensando en el futuro, y es que probablemente España tenga que solventar en Estrasburgo algunos de los pleitos que actualmente se libran en torno a la cuestión catalana, y por tanto el salirnos del convenio que nos hace formar parte de Estrasburgo en ese sentido probablemente a lo mejor sería una mala situación. A mí básicamente, más allá del caso concreto, por ejemplo ahora de las fotos del rey, con el que se puede estar más o menos de acuerdo, te puedes oliviantar más o menos, lo que sí que me preocupa es, porque todos sabemos cómo se mueven al final esas moquetas, es las reiteradas derrotas que está sufriendo España en este campo. Y en este 6 de 7 de las últimas. Claro, y en este caso el papel del señor López Guerra, que por otra parte nos lleva mucho tiempo diciendo que ya terminaba su plazo para estar representando a... Se va este año, supuestamente, bueno, 2018. Se suponía que se iba en 20 días y todavía sigue ahí. De hecho, ya hay, al parecer, designado una sustituta, en este caso, para él. Pero sí me preocupa eso. Igual creo que en su momento se hizo un gran trabajo en todos los frentes para, en el ámbito internacional, decirle al mundo qué era ETA, y para convencerle al mundo que eso no era una banda separatista vasca, sino que era una banda terrorista a la que me consta que nuestros diplomáticos les iban con fotografías de atentados y de víctimas en los atentados. Creo que eso es una labor que se ha dado por amortizada y que se dejó de hacer hace muchos años. Y a eso voy. A mí lo que me preocupa es probablemente el poco peso que tiene España en ese ámbito para hacer valer sus herramientas para defenderse. Bueno, ¿qué le parece a todos ustedes? Envíennos las notas de voz que les estoy recordando durante toda la noche al 670-03-45-43 y nos dan su opinión, que nos interesa y mucho. Asís. Un matiz. No tengo aquí los datos de los demás países de pleitos, que es decir, del resultado de los pleitos. Es que, o sea, hablo de memoria y me perdonen, pero aproximadamente Francia ha habido tener unos 16.000 pleitos en el Tribunal de Derechos Humanos frente a 156 de España, frente a 156 de España. Italia tiene varios miles de ha tenido varios miles de pleitos. Repito, no puedo citar números de resultados, pero lo que quiero decir es que ha habido muchísimas más condenas en otros muchos países, quiero decir, de nuestro entorno. No estoy comparando con Turquía, por ejemplo, que ya sería una diferencia abismal. Estoy diciendo que España no está especialmente castigada en ese sentido. Bien es cierto que tenemos un magistrado que directamente trabaja por... En fin, no voy a decir lo que pienso... Dilo. No puedo, porque no está mi abogado delante, pero digamos que ha promovido decisiones siempre contrarias a su país y fundamentalmente a la persecución en todos los ámbitos del terrorismo en su país. Dicho esto, se discute si el caso concreto, es decir, si se puede obligar a un Estado, si debe cumplir un Estado un caso concreto del Tribunal de Derechos Humanos. Yo, que soy partidario de hacerlo cumplir, aunque efectivamente no hemos explicado que el problema no es el tipo que quema la bandera o que quema la foto del rey
en una manifestación, sino que ese tipo muchas veces es un cargo público y casi siempre está subvencionado por las administraciones públicas, eso no lo saben eso a más. No lo saben, no, sí, pero que eso es esencial. Pero dicho esto, España, que decir, vamos, y lo voy a decir, esto sí lo voy a decir directamente, esté mi abogado, ¿no?, delante, España no solo cumplió esa sentencia sobre una terrorista, sino que aprovechó el gobierno español la circunstancia para hacer un terrible e inmoral y gravísimo movimiento en favor de los presos etarras para promover el fin de ETA. Se soltaron a cientos de delincuentes, de criminales y de paso a varios violadores por un simple movimiento de cálculo político que no estaba en absoluto justificado por la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos. Eso es muy grave y eso pesará sobre la conciencia de mucha gente. A ver, un ligero matiz. Un segundo, Eduardo. Quiero que escuchemos a lo que ha dicho Asís. Las reacciones, para tampoco desviar el tiro, de lo que ocurría hoy, de esa condena a España. El independentismo, evidentemente, lo ha celebrado y acusa, evidentemente. Incluso vamos a ver el tuit de Puigdemont, que ha sido francamente gráfico. Pero escuchen las declaraciones de los líderes independentistas valorando y celebrando y atacando contra el Estado español que no ofrece garantías. Vean. ¿No? Esto es la libertad de expresión. Hoy gana la libertad de expresión y seguramente recibe una repulsa este Estado autoritario que gobierna el Partido Popular, este Estado autoritario que no entiende, no quiere entender de derechos y libertades públicas. Esta misma mañana, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se pronuncia en los siguientes términos. Decide rechazar las objeciones del gobierno español en cuanto a la quema de fotos de los monarcas, condena al gobierno español a devolver la multa de 2.700 euros a los dos jóvenes condenados por injurias a la corona. Suponen una expresión simbólica más de la crítica política legítima. No es odio, es libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar el derecho a la libertad de expresión y nos ha recordado algo muy importante, y es que todos y todas somos iguales ante la ley, también el rey y también la reina de España. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma algo que nosotras pensamos también, y es que en este país es necesario defender la libertad de expresión de aquellos que están pretendiendo vulnerarla. Se está vulnerando la libertad de expresión en nuestro país y se está vulnerando por la existencia de leyes anacrónicas que protegen y sobreprotegen a instituciones como la propia monarquía por encima de la libertad de expresión. Y lo que viene a decir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que en España se está vulnerando la libertad de expresión con ánimo de proteger a la Casa Real. Bueno, y esto es lo que decía Carles Puigdemont, lo ven en mi tableta: cuando no hay afinador, la justicia florece. La vía internacional es lenta, espesa y compleja, pero es la más efectiva para hacer caer el régimen instalado en España. Paso a paso, denuncia tras denuncia, caerán todos los muros y todos los silencios impuestos. Y adjunta una noticia del New York Times sobre la sentencia de Estrasburgo. ¿Qué os parece, por cierto, que hemos visto a Rufián en un pleno, diputado Barrachina, en el Congreso de los Diputados, en el que Esquerra ha instado a retirar del Código Penal las injurias a la corona y Podemos ha votado a favor? Sí, Podemos, Bildu, Esquerra Republicana, Compromís, al final 93 votos a favor de eso y 247, la inmensa mayoría, que han pedido que se respete el actual Código Penal. Al final es que es puro delirio. Es decir, España es un Estado totalitario. ¿Por qué? Porque se queman fotos de los reyes y no hay que decir nada cuando se queman fotos. A mí me parece mal que se quemen fotos de cualquier persona, pero naturalmente de una institución que representa al conjunto de los españoles, especialmente grave. Y es verdad que es penoso que el juez que representa, que el único juez, el único magistrado que está en la sala que ha decidido esto, fuese secretario de Estado del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y haya evitado que Otegi vuelva a entrar en la cárcel. Fue el que admitió uno de sus recursos y la doctrina Parot, que lo hemos nombrado, simplemente lo que hace es que cuando un criminal, cuando un asesino, cuando un etarra es condenado a 2000 años de cárcel,
que lo justo es que los beneficios penitenciarios se te rebajen de los 2.000 años de cárcel por haber matado a 20 o a 30 guardias civiles. La doctrina Parot lo que dice es que no, que se rebaja de la pena máxima, que eran entonces 30 años, y felizmente con Aznar 40 años. Y por tanto eso lo que produjo fue una excarcelación masiva, ya no solo de terroristas, sino también de violadores y de aquellas personas que tenían penas muy altas. No era Desgraciadamente, obligada, no era obligada. en Estrasburgo hay un desconocimiento de que en España es una nación que ha sufrido un terrorismo que felizmente, yo lo celebro, Estrasburgo y Centro Europa no ha tenido, y por tanto es que todas las decisiones de estos tribunales, desgraciadamente, pues van en una dirección enormemente perjudicial para España. Eduardo. Bueno, yo supongo que me amparará la libertad de expresión. Estás ahí, ¿eh? Supongo, ¿no? Si se pueden quemar fotos del rey y encima hay que indemnizar a los que han sido castigados por quemar fotos del rey. Si yo digo que ese tribunal está compuesto por una caterva de botarates, supongo que estaré ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión. Resulta paradójico, de la paradoja vamos al disparate y del disparate al esperpento, que estos que estaban aplaudiendo con las orejas en el Congreso esta sentencia de ese tribunal, que es la demostración de lo que Ortega llamaba la plebeyización de la democracia a través del morbo democrático, ¿no? O sea, democracia es permitirlo todo. Bien, pues resulta paradójico, disparatado y esperpéntico que los podemitas estén aplaudiendo que la libertad de expresión tenga los esfínteres tan dilatados para aquellos que queman las fotos del rey, cuando son ellos los que quieren legislar, y creo que van a aprobar en breve, una comisión de la verdad que yugula, asfixia y decapita la libertad de expresión de todos aquellos españoles que consideran que el régimen anterior al 78 no hizo las cosas tan mal. En virtud de esa comisión de la verdad, la libertad de expresión de todos esos españoles, que son muchísimos, que consideran que el régimen de Franco no fue ese régimen terrorífico, rapaz, tenebroso, totalitario, que pinta a la izquierda, los separatistas, los podemitas e incluso el propio PP, esa libertad de expresión sí iba a estar yugulada. Multas económicas terroríficas, incluso penas de cárcel. Porque para ellos no hay libertad de expresión. La libertad de expresión, repito, tiene los esfínteres muy dilatados siempre en este país para los separatistas, la izquierda y todo el ateísmo galopante, que puede entrar en pelotas en una capilla, profanar la Eucaristía y al final salir absuelta, castigada y después absuelta. Esta es la libertad de expresión que se maneja en Estrasburgo. Quemar fotografías y nada del más rey. decir una cosa, Gonzalo, Sí, sí. permíteme. Resulta que con esta sentencia, resulta que para la justicia tiene más categoría, más títulos y más, en fin, nobleza, etcétera, y aristocracia, una tal Marina Geli que el rey de España. Al rey de España se le puede injuriar. Al rey de España se le puede quemar su imagen, se puede profanar su imagen. Al rey de España, al jefe del Estado. Está permitido injuriarle. Protegido por Estrasburgo, por esa caterva de botarates con toga de ese tribunal arcangélico de Estrasburgo. Se le puede injuriar, pero a Marina Geli no. Entonces vamos a ver, Eduardo, no nos debe caber duda de que si, por ejemplo, el rapero Valtonyc, que recordemos, estuvo condenado, entre otros delitos, por el Tribunal Supremo por injurias a la corona, si sus abogados recurren a Estrasburgo, previsiblemente dijo lo siguiente, lo van a escuchar, se va a ir de rositas, bueno, basándonos en la libertad de expresión, que es lo que dice que España ha vulnerado de estos dos chicos que han quemado las fotos del rey. De Valtonyc lo mismo, libertad de expresión, es decir, exactamente esto.
el rei Borbó i les seves mogudes. No sé si era caçar elefants o anava de putes. Són coses que no se poden explicar, com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara el seu germanastre són els àrabs i li demana 2 parets per comprar armes. Li fan fer git i escurar els plats, i de mentre doña Sofia un ja té follant. I això fa mal, clar que sí. Farem que en un Dargarin curri un Burger King, que la infanta Elena demani disculpes per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba. La situació me preocupa. Bueno, esto es Eduardo lo que decía, que por cierto, Amnistía Internacional hoy ha tuiteado lo siguiente, tuitea si te atreves, ha publicado en fin, recopilatorio, panfleto, donde dice como las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España. En España se está atacando la libertad de expresión, dicen. El gobierno somete a hostigamiento toda una serie de expresiones en Internet, desde letras de canciones políticamente controvertidas hasta simples chistes, utilizando las categorías generales de enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas de los delitos terroristas, previstas en las leyes antiterroristas de imprecisa redacción del país. Esto lo dice Amnistía Internacional. A ver si Estrasburgo sigue tomando. No hay país en Europa en el que las humillaciones, con fondos públicos, insisto, pero me es igual, las humillaciones a las víctimas del terrorismo, por ejemplo, en pueblos y ciudades del País Vasco, sean más impunes. No hay país en Europa en el que sean más impunes que en España. Ni país con mayores libertades. Yo una vez estuve con Amnistía, venían a presentar un informe al Congreso. Era un año en el que había habido todavía un secuestro de ETA y varios asesinatos de ETA. Y viendo la memoria, les pregunté, porque se quejaban, permíteme, se quejaban del trato policial. Una colección de desgarramantas que viven de los presupuestos de los estados que contribuyen y de vividores. Eso es lo que es Amnistía Internacional. Una colección de vividores, de desgarramantas, de robaperas, que viven del cuento. No digo que no, pero viven del cuento. Lo mismo que el resto de las ONGs. Tiene razón Eduardo. Conclusión. Eso es Amnistía Internacional. Es que hablamos de Amnistía Internacional como si estuviéramos hablando de los santos evangelios. Amnistía Internacional es un chiringuito patrocinado por el viejo Mester de Progresía para meter las narices. ¿Qué dice Amnistía Internacional de Venezuela, de Cuba, de la ex Unión Soviética? ¿Qué decía Amnistía Internacional? Chitón. Bueno, porque los de Amnistía Internacional son todos una panda, de progres. Vale. A ver, diputado, concluya, por favor, lo que está diciendo. Eso es, a ver. En la memoria no decía nada ni de los secuestros. ¿Qué dice de los cristianos asesinados en Oriente Medio? Eduardo, vamos a dejar. No dice nada. Eduardo, un segundo, ahora tendrás tu derecho, tu turno. Decir eso antes de que empezases a gritar. No decía absolutamente nada. Obviamente se lo dice a los de Amnistía Internacional. Digo, oye, ¿cómo es posible que habléis de España y no comentéis ni puta idea de lo que pasa en España? ¿Y qué le contestaron? Dijeron que no se dedicaban a eso. Claro, sí, no, que ellos se dedicaban solo a vigilar a las administraciones públicas, efectivamente, no a las cubanas ni venezolanas. A ver, un segundo, pedía la palabra Cristina, luego Requeijo, luego Asís, venga. A ver, suscribo la utilidad de Amnistía Internacional que ha comentado Eduardo y que desde luego no son prescriptores de nada en ningún caso, ¿no? Pero es que estos señores, a los que se les está abonando el terreno... Estarás conmigo en que hablas de Amnistía Internacional y a todos los progres a la violeta, Eduardo, se les cae la baba y se hacen pipí de gusto. Lo ha dicho Amnistía Internacional. Bueno, a ver. Pues, Amnistía Internacional que déjame que lo diga yo. Venga. Vamos a ver. Estos populistas y estos radicales a los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les está abonando el terreno son los mismos señores que han presentado un texto en el Congreso de los Diputados para penar con años de cárcel y con multas de miles de euros a cualquiera que se atreva a loar públicamente el franquismo. Estos señores que hablan de libertad de expresión. Pero sin duda es que esta ignominia siempre propiciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que comentaba antes así, sin pronunciar su nombre, el señor Luis López Guerra, fue el señor que colocó el Partido Socialista cuando traicionó aquel pacto que firmó con el gobierno de José María Aznar, aquel pacto antiterrorista firmado con el gobierno de José María Aznar, y desde ahí estos señores que ahora dicen literalmente que si se legisla o si se acepta la prisión permanente revisable, estamos legislando a golpe de cadáver y de sangre, son los mismos señores que dejaron libres
a innumerables violadores y asesinos y pedrastas de niños. Y esto es el Partido Socialista, esencialmente. Bueno. Esencialmente. Por cierto, antes de Requeijo y Asís, atención, porque ha llegado una auténtica revolución, como nos va a contar Beatriz Fajardo, que ya nos está esperando para contarnos. Ojo a este nuevo bastón que hoy les presentamos, que es la auténtica revolución. Saben ustedes que estamos a las puertas del Día del Padre, así que vayan tomando notas si todavía no tienen regalo. Beatriz, ¿no es así? Cuéntanos esta revolución que nos traes. Venga, buenas noches, adelante. Buenas noches, Gonzalo. Muy atentos todos porque ha llegado la revolución. Evite caídas, lesiones y momentos de angustia por culpa de un mal bastón. Llega Clever Cane, la nueva generación de bastones de alta seguridad. Su base dinámica, multiapoyo y antideslizante le proporcionará una estabilidad y seguridad total. Clever Cane dispone de doble mango de apoyo, cinta de seguridad y un botón con una potente alarma que alertará a su entorno si se encuentra en dificultades. Es plegable, ultraligero, regulable de altura e incorpora una potente luz LED para caminar y ver en la oscuridad, ideal para personas mayores o con movilidad reducida. Pida el suyo llamando ahora mismo a publi.com 902 180 190. Su precio es de 60 € y hoy vamos a poner 50 unidades por solo 34,95 € y la segunda unidad por solo 20 € más. De un buen paso y llame ahora mismo al 902 180 190 o entre en publi.com. Gonzalo, con Clever Cane se acabaron las meteduras de pata. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, en esta mesa creo que todavía no lo necesitáis ninguno, pero desde luego bastón revolucionario, ¿eh? Con luz de LEDs, con sonidos, encima que con una buena agarradera. Bueno, en fin, a mí me ha parecido... Yo prefiero las garrotas. Sí, efectivamente, pero está muy bien. No lo duden, ¿eh? Día del Padre y es un fantástico regalo para nuestros mayores. Fátima García Manzano, redacción del Gato. Cuéntanos, ¿qué opina nuestra redacción o después de la publicidad? Vea, ¿cuándo? Venga, Fátima, cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches otra vez. Pues nos han escrito un montón, decenas y decenas de pensionistas que están enfadados por la situación y que esperan que mañana se pongan soluciones encima de la mesa. Vamos a leer algunos de los comentarios. Soy pensionista y no me fío de esos partidos que prometen tanto. Ojo que nos puede pasar lo de Grecia. Las arcas de las pensiones no las vació el PP, las vació el PSOE por 2 veces. Y dice tópico lo de tener en cuenta el esfuerzo físico en la edad de jubilación, pero nadie tiene en cuenta el esfuerzo psíquico de muchos trabajos. Con respecto a la condena de Estrasburgo a España, pues hay muchos que lamentan que Estrasburgo pueda decidir este tipo de asuntos dentro de la política nacional. Lo de Estrasburgo a mí como ciudadano español me produce náuseas, ya cuando fue la doctrina Parot fue una aberración, y señalan también que con el Pucci, Bruselas y ahora Estrasburgo fuera de la Unión Europea ya. Muchas gracias, Fátima. Por cierto, los audios, enseguida Fátima nos los muestras, no dejen de enviarlos al 670 03 45 43, reflexiones que les mostraremos al final del programa. Audios en WhatsApp, graban su mensaje y nos lo envían. Breve pausa de publicidad y regresamos aquí para seguir analizando de esto y lo que está ocurriendo en Almería y el debate de la prisión permanente revisable, muy interesante hasta ahora. Pasan 11 minutos de las 11 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua, enseguida abordaremos las últimas novedades que nos llegan desde Almería y desde luego el importante debate del próximo jueves sobre la prisión permanente revisable. En primer lugar les vamos a explicar qué es y si es, digamos, la mejor de las penas o de los castigos ante los peores criminales que hay en nuestro país. ¿O no? ¿O es mejorable? ¿O era mejor el antiguo Código Penal? Lo debatiremos en los próximos minutos con un catedrático de Derecho Penal, pero faltaba por reflexionar al respecto de la noticia de Estrasburgo y la libertad de expresión sobre si está amenazada en España, como están diciendo ahora tantas personas de izquierda, sobre todo, y el Tribunal de Estrasburgo. Venga, Requeijo y Asís. No, voy a ser muy breve, un simple comentario y ya le dejo a Asís. Seguramente ahora el independentismo correrá a calificar a España como un país franquista, ¿no? Y me gustaría recordarles que no es España, sino que ha sido el Reino Unido quien, por ejemplo, ha sancionado a Guardiola por lucir el lazo amarillo, ¿no? Que, por cierto, lo ha vuelto a lucir. Sí, le da pero igual la te quiero sanción. decir que espero que lo tengan en cuenta para cuando reconozcan a Reino Unido como un país amigo por aquello de que organizó un referéndum sobre la autodeterminación de Escocia y lo pongan como ejemplo, que se acuerden también de que a Guardiola no le han sancionado por lucir su lazo amarillo, o que, por ejemplo, la UEFA también revisó
las señeras, las esteladas, perdón, en los partidos oficiales del Fútbol Club Barcelona. Y cuando hayan tenido eso en cuenta, me gustaría recordarles lo que pasa aquí año tras año en las finales de la Copa del Rey, en las que sin ningún tipo de impedimento pueden entrar decenas de miles de personas a un estadio y silbar, insultar, menospreciar el himno de España o a su principal o a su máximo representante, en este caso el Rey, sin que les pase absolutamente nada a nadie. Digo estas cosas para que cuando tengan en cuenta a la hora de calibrar, ¿no?, ponerle el termómetro a España como país franquista o una democracia perfectamente homologable. Así es. Yo, como prefiero escuchar a don Miguel, solo voy a decir que... Don Miguel, que todavía no le he presentado, pero bueno, que está bien que así ya haga referencia a él, pero está bien. Es este señor que está sentado justo a mi izquierda, que aprovecho ya para presentarles, don Miguel Bajo, que es catedrático de Derecho Penal. Y en los próximos minutos vamos a hablar con él. Bueno, ya le saludo. Buenas noches, don Miguel, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Enseguida abordaremos con Miguel el Código Penal, la prisión permanente revisable, que saben que en esos días o algunas formaciones del arco parlamentario lo están poniendo en cuestión y estos días se va a votar su derogación o su continuidad. Asís. Sí, y mis disculpas por No, estos por gajes Dios, aquí las gajas del directo. No, solo decir que se confunde en España muchas veces la libertad de expresión. Yo he sentado mi postura varias veces con las obligaciones de las autoridades públicas y sus condicionantes. Es decir, una autoridad pública no es completamente libre porque tiene otras responsabilidades y por lo tanto está sujeto a unas obligaciones concretas. Y en segundo lugar, solo quiero dejar el dato de que en Francia se ha prohibido la bandera independentista catalana en el Estado Nacional francés. Se ha prohibido, ya está, no pasa nada. Bueno, vamos a pasar página de lo de Estrasburgo. Hemos hablado aquí mucho de la libertad de expresión, es uno de los pilares básicos de nuestra democracia, que aquí en esta casa siempre hemos defendido y no vamos a permitir que se ponga en tela de juicio, desde luego, y menos los colectivos que lo están haciendo a día de hoy. Pero vamos a hablar del caso del pequeño Gabriel en Almería. Como saben, desde hace 48 horas por lo menos, España está conmocionada por la noticia que algunos ya barruntaban, no sabían quién podía estar detrás en la autoría, y era la pareja del padre, que hoy ha reconocido, y ahora enseguida conectaremos con nuestra redacción para conocer la última hora, haber sido la asesina del hijo de su pareja. Incluso ha dicho que era en defensa propia, lo veremos. Estas son imágenes del funeral que se ha celebrado hoy en la Catedral de Almería, oficiada por el obispo de la ciudad, una ceremonia religiosa en la que miles y miles de ciudadanos del municipio donde vivía el pequeño y de las localidades aledañas han querido dar el último adiós y acompañar a los padres para demostrarles que no están solos después de que el zarpazo de la maldad haya sacudido a esta familia, arrebatándoles lo más preciado, sin lugar a dudas, la vida de su hijo. Conectamos con la redacción del Gato al Agua. Fátima, cuéntanos, última hora, últimas noticias. ¿Qué sabemos de la declaración que parece que finalmente, después de la jornada de ayer, donde no quiso hablar, hoy la supuesta asesina ha confesado? Cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Pues quizá sea esa la novedad más destacable del caso de Gabriel Cruz durante todo el día. Ana Julia Quezada se ha derrumbado en su interrogatorio ante los agentes de la Guardia Civil y ha confesado que mató al pequeño Gabriel. Dice que fue en defensa propia. Atención, señala que fue porque él tuvo una dura discusión con el pequeño agarró un hacha que estaba en el suelo, ella se la arrebató y le golpeó con el otro lado del hacha, con el lado que no está afilado, con la parte posterior. Después, la autopsia señala que murió por asfixia y ella ha confesado que sí, que el pequeño murió porque ella después le tapó la nariz y la boca y hasta que dejó de respirar. Lo más importante del caso es que ella ha dicho que tiró toda la ropa a un vertedero y se ha ofrecido a ir con los agentes de la Guardia Civil para que continúen con las pesquisas y decirles en qué punto exacto tiró la ropa del pequeño Gabriel. Más datos. Mañana, por el momento, no va a haber más pruebas, no va a haber más registros y mañana a las 12 de la mañana Ana Julia Quezada pasará a disposición judicial. También en este interrogatorio le han preguntado si era premeditado, puesto que los investigadores creen que fue un plan meticuloso y premeditado, que planeó el secuestro para después matar a Gabriel. Ella ha dicho que por el momento no podía aclarar nada más, pero sí que estaba negándolo con la cabeza, señalando que no, que fue algo completamente
accidental. El padre de Gabriel también ha hablado, aparte de en el funeral, como hemos visto, y ha señalado que él desde el primer día ya sospechaba de su pareja. Y atención, porque la Guardia Civil se presentó en el domicilio de los padres, en el domicilio en este caso de la madre, y les dijo que intentaran disimular para no entorpecer las investigaciones. Y más datos, el magistrado instructor del caso ha prohibido a que no se incinerara el cuerpo de Gabriel, sino que se enterrara, porque no descartan que tengan que hacer más pruebas para determinar si finalmente Ana Julia Quezada lo hizo sola o bien tuvo ayuda de otra persona, como señalan también algunos de los investigadores. Muchísimas gracias, Fátima. Si tenemos noticias o más noticias, nos pides paso y nos las cuentas en directo. Bueno, importante, enseguida hablaremos de todo lo que supone y lo que va a suponer y cómo debe ser tratada esta, insisto, la supuesta asesina, aunque ya ha sido confesa, pero eso lo tiene que determinar un juez, Ana Julia. Requeijo, es importante la premeditación, es decir, si actuó de una manera premeditada o digamos que, bueno, fue de una manera espontánea cuando le cojo y después el móvil. Es decir, ¿por qué mató al niño? Lo digo para el tema de qué va a ocurrir, la calificación del delito, ¿no? Me da un poco de pudor entrar en estos asuntos teniendo aquí al señor Bajo, ahora que evidentemente nos ilustrará mucho más, ¿no? Pero entiendo que es importante el hecho de la premeditación a la hora de calificar los hechos como un homicidio o como un asesinato. En el caso de que sea asesinato es una pena mayor, incluso en caso de que no se derogase la prisión permanente revisable, podría aplicársele, ¿no?, al tratarse de un menor de 16 años. Es verdad, según me apuntaban hoy algunos penalistas, insisto, señor Bajo, si me equivoco luego me corrige, que a partir del año 2015 hubo una reforma del Código Penal a partir de la cual afectaba a los asesinatos de menores y en ese sentido que luego nos explique, ¿no? Pero el hecho del móvil, yo creo que tenemos que asumir que hay ocasiones en las que un delito como estos no tiene un móvil muy claro. Y quiero poner un precedente como ejemplo, el caso de Asunta Basterra, ¿no? En un momento determinado se especuló con que habían matado a la niña para cobrar una pensión, una supuesta pensión de los abuelos. No fue así, no había tampoco una intencionalidad ni una razón aparentemente clara para matar a la pobre Asunta, ¿no? En este caso veremos qué dan de sí las investigaciones, pero yo esta tarde hablaba con los investigadores y me daban por cerrado el caso de manera policialmente cerrado. Y si bien es cierto que en un primer momento sospecharon de la posibilidad tanto de que el pobre Gabriel siguiese vivo, entre otras cosas porque ella insistía mucho en la posibilidad de pedir una recompensa, al mismo tiempo al principio pensaban en que pudiese haber contado con algún cómplice. Eso es algo que en este momento prácticamente se descarta. Ellos ven verosímil el hecho de que lo que ha confesado ella, que actuó sola, efectivamente. Ellos se lo creen, igual que no se creen otras de las cosas que les han dicho, como por ejemplo que efectivamente fue un forcejeo en el que de manera accidental el niño muere. Bueno, primero, si a ti te dan con el mango de un hacha, por mucho que tengas 8 años no te deja inconsciente, te puede abrir una brecha, pero le tienes que golpear con fuerza. Y segundo, no se entiende si es un accidente lo que se supone que hizo después, que fue asfixiarle, ¿no? No sé, me parece que yo creo que forma parte de una estrategia tanto de ella como de su abogado, que según me informan es un buen despacho el que le ha tocado en suerte, aunque haya sido en el turno de oficio, pero sí, es un gran despacho con una gran fama en Almería, pero yo creo que está jugando una línea de defensa para intentar una acusación por homicidio y no por asesinato. A ver, don Miguel, ¿está preparado nuestro Código Penal para dar respuesta a, no sé cómo calificar a esta señora, a este tipo de criminales, monstruos, asesinos? Bueno, en estos momentos está preparado el Código Penal para dar respuesta a este tipo de delincuencia, ¿no? Lo que la pregunta que hay que hacer es si estaba preparado antes de la incorporación de la prisión permanente revisable. Y en ese sentido hay que reconocer una cosa. En España ocurría que nos encontrábamos en una situación siempre distinta al contexto de los países que nos rodeaban, de nuestro entorno cultural. Ocurría un poco como con las vías del tren. Yo no sé si los jóvenes recuerdan que España tenía un ancho de vías completamente distinto a toda Europa. Toda Europa tenía el mismo ancho de vías, menos España, y siempre se hablaba del ancho de vías español. Pues ocurría con la prisión permanente revisable, ocurría
lo mismo que con Lancho de Villa. Es decir, éramos el único país de nuestro entorno cultural que no tenía ni pena de muerte ni cadena perpetua. En estos momentos se incorpora la prisión permanente revisable, que es una especie de cadena perpetua, pero con los condicionamientos necesarios para que sea constitucional y para que sea admisible tanto por el Convenio Europeo de Derechos Humanos como por la Corte Penal Internacional. Es decir, el Convenio Europeo de Derechos Humanos no pone ninguna pega al hecho, es decir, no entiende que la prisión permanente revisable lesione ningún derecho fundamental, y por otra parte la Corte Penal Internacional tiene prisiones parecidas a estas, ¿no? De tal forma que el hecho de que tengamos una prisión permanente revisable hace que sea indiscutiblemente constitucional, no pueda considerarse lesiva de los derechos humanos, y por otro lado, por fin ya nos incorporamos al conjunto de los españoles. Ya hemos cambiado el ancho de vía y hemos hecho como con el AVE, y hemos puesto una vía que ya puede manejarse internacionalmente por todo el entorno de nuestro mundo cultural. Enseguida le ahondaremos y reflexionaremos con don Miguel sobre la prisión permanente revisable. Ya les digo que hay un importante debate esta misma semana sobre su derogación o su continuidad. Pero sobre lo que hemos hablado, el hecho de que existiera premeditación en este caso, don Miguel, de esta supuesta asesina del menor, ¿va a influir en si es un asesinato o no, cómo se ha tratado este tipo de delito por parte de esta criminal? Vamos a ver, si hay premeditación o si hay todas las circunstancias que pueda encontrarse en este caso tendrán que resolverlas en un procedimiento, en los procedimientos penales se garantiza, hay una serie de reglas que garantizan el descubrimiento de la verdad, y por lo tanto no vamos a improvisar aquí sustituyendo al procedimiento. Pero lo que sí es cierto es que haya alevosía, porque un niño, la alevosía consiste en asegurar la defensa de la víctima, es decir, que la víctima en la defensa no pueda lesionar al autor. Y evidentemente con un niño de 8 años, que además es un niño conocido, que está confiando en la persona con la que está en ese momento tratando, porque la conoce de convivir habitualmente con ella, pues evidentemente se asegura la defensa que puede hacer la víctima, y por lo tanto alevosía la hay. Y por lo tanto hay asesinato. Y por lo tanto la pena del asesinato es de 15 a 25 años, y por lo tanto es una pena muy severa que puede satisfacer las necesidades penales frente a este caso. Pero aún así el hecho de que sea un menor de edad hace que la alevosía se convierta en pena de prisión permanente revisable. El homicidio, la muerte del niño se convierte provoca la aplicación de la pena de prisión permanente revisable, y por lo tanto pues creo que ahí se produce un fenómeno curioso con este tipo de aplicación de penas, y es que la sociedad está ahora con una zozobra especial por la alarma que supone un acontecimiento tan inexplicable para el ser humano como este, ¿no? Claro. Y entonces, dicen muchos políticos que no se puede legislar en caliente. Usted cuando escucha esta frase, ¿qué le parece? Eso lo vamos a ver ahora. Lo que quiero decir es que la prisión permanente revisable es la medida que puede calmar. Hay una sociedad que está dolida, que está sorprendida, calmar en el sentido de que no se preocupe usted, que aunque esto sea horroroso, nosotros, el derecho tiene mecanismos suficientes para responder frente a esto, ¿no? ¿Qué diferencia, por entenderlo, habría alguna diferencia entre la condena que le podría caer a la mujer, a la pareja del padre, a la supuesta asesina de Gabriel, con el anterior Código Penal y con la prisión permanente revisable? Es decir, actualmente, con la actual legislación, ¿qué condena podría tener? De 15 a 25 años, ha dicho usted, si no lo he entendido mal. ¿Cómo sería con el anterior Código Penal, sin la prisión permanente revisable? Por si los espectadores lo pueden entender. El Código Penal se ha modificado en este tema del homicidio y del asesinato. Y bueno, no sé por qué razones político-criminales, porque no ha mejorado demasiado en esta modificación, pero si no existiera la prisión permanente revisable, entonces el Código Penal anterior preveía la pena también de 15 a 25 años, y bueno, y es lo que habría que aplicar.
pero existiendo la prisión permanente revisable quiere decirse que el derecho responde con una pena mucho más severa frente a un hecho tan horrendo, frente a un hecho tan inexplicable, con una pena mucho más severa que satisface los deseos de justicia, las necesidades de justicia de la psicología colectiva y por otro lado es revisable y por lo tanto satisface también la idea de que no es una cuestión de venganza ni de castigo ni es una pena de muerte ni una pena de muerte en vida, sino que como es revisable pues cabe la posibilidad de que en algún momento determinado, ya veremos en qué momentos, en un momento determinado pues el equipo correspondiente con los criterios correspondientes que la ley establece revise la pena para ver si pudiera ponerse en libertad al castigado, ¿no? Enseguida preguntas y análisis del resto de la mesa, pero ¿qué le parecen los argumentos que en este lado están dando determinados partidos políticos, en su mayoría de la izquierda, diciendo que con la prisión permanente revisable es casi una búsqueda de venganza y no se consigue el objetivo de reinserción del reo, en este caso del preso, que, por cierto, dicen que está recogido en la Constitución? Mi pregunta es, don Miguel, si en la Constitución española se recoge que el Estado debe favorecer la reinserción de un preso, ¿cómo se hace eso, garantizar que un preso pueda reinsertarse en la sociedad y después un Estado también debe garantizar, digamos, que los ciudadanos puedan vivir en seguridad y que ese preso no vuelva a reincidir? ¿Cómo se encuentra ese equilibrio entre garantizar que no reincida y la reinserción? Mire, el artículo 25 de la Constitución española dice que la ejecución de las penas privativas de libertad de las medidas de seguridad deben ir orientadas a la reinserción y reeducación del condenado. Orientadas a la reinserción y reeducación del condenado. Es decir, lo que hay que entender de este precepto no es que las penas de prisión son las medidas adecuadas para reeducar a nadie. ¿Cómo va a ser la pena de prisión la medida adecuada para reeducar a nadie? Ni una pena de prisión permanente, ni la de 20 años, ni la de 10, ni la de un mes. No se puede reeducar. No es el método para reeducar a nadie el ingresarle en una prisión con otros sujetos, además de su misma entidad, por no utilizar otra expresión. No es eso. Lo que hay que entender en el artículo 25 es que la ejecución de las penas privativas de libertad no debe de hacerse como castigo, no debe hacerse en venganza, no debe hacerse con medidas agresivas, sino que debe hacerse en la medida de lo posible para reeducar y tratar de reinsertar al sujeto, aunque no se crea o no se crea exactamente en ello. Es decir, que las prisiones precisamente tienen que tener, si lo tienen y si no lo tienen deberían de tenerlo, instrumentos eficaces para conseguir en alguna ocasión la reeducación y la reinserción del sujeto, aunque se dude sobre la eficacia de esos métodos. Por ejemplo, las prisiones todas tienen su biblioteca, las prisiones todas se facilitan los estudios de bachillerato, la alfabetización de los presos o incluso los estudios universitarios, las prisiones todas tienen piscina. Mire, le voy a contar una anécdota de mi ejercicio profesional. Una vez, yo llevé muchas extradiciones, por cierto, y de alemanes, delincuentes alemanes que les pedían la extradición al Estado español, franceses, italianos, y por cierto, cuando ya estaban condenados, ellos podían escoger entre cumplir la pena en España o cumplirla en sus países. Siempre escogían en España, siempre, no sé por qué, pero siempre escogían en España. Y la anécdota que quería contarles, en un caso de extradición de un francés, cuando salió de prisión y a los 40 días y porque estábamos esperando la documentación de Francia, me vino al despacho a contarme su experiencia. Y me dice, mire, cuando yo entré en prisión me preguntaron, a ver, nombre, tal, filiación, cuál, nacido de edad tal, aficiones, natación, fútbol, gimnasia. Yo creí que me estaban tomando el pelo. Y resulta que en España tenemos un modelo arquitectónico que además se está exportando, o se está exportando ya desde hace mucho tiempo, un modelo arquitectónico de prisiones en donde precisamente hay piscinas, campos de fútbol, pero concebidos como tales, no por casualidad, sino porque la concepción de la prisión es eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el artículo 25 de la Constitución lo que dice es que, oiga, hay que cumplir las penas privativas de libertad con esta idea, con la idea de que hay que proporcionarle al preso todo lo mejor posible para que se reinserte, aunque hay conciencia de que no se va a reinsertar pues prácticamente nunca.
Bueno, vamos a escuchar, como les decía, los partidos de la izquierda, desde el PNV, que es el que, digamos, ha instado a esta derogación de la pena de la prisión permanente revisable, a Podemos, a Pedro Sánchez del Partido Socialista. Fíjense cómo lo argumentan, cómo lo justifican, y no cambian su argumentación pese al trágico crimen y atroz asesinato del pequeño Gabriel. Desgraciadamente la prisión permanente revisable que ya está en vigor, es que quiero recordar que está en vigor porque hay mucha gente que piensa que se trata de ponerlo en el Código Penal, está en vigor, pues no ha salvado la vida de este niño, ¿no? ni de las otras personas, ¿no? Ni de Diana Quer y de otras personas. La cadena perpetua revisable lógicamente iba a ser modificada porque entendíamos que era inconstitucional y contrario a los valores que emana la Constitución. Esa es nuestra posición. Esa es nuestra posición. ¿De derogar la prisión permanente revisable? Bueno, la prisión permanente revisable no ha servido para salvarle la vida a Gabriel, ni para salvarle la vida a nadie. La mayor parte de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados pensamos que nuestro Código Penal tiene que estar adaptado a la Constitución. Es triste que el Partido Popular aproveche un asesinato terrible, aproveche que el país está con el corazón roto para decir las cosas que está diciendo. Bueno, don Miguel, dice tanto el PNV como Podemos que la prisión permanente revisable no ha servido para salvar la vida del pequeño Gabriel. Bueno, ni el derecho penal en general, ni las penas en general, ni el sistema penitenciario ha servido para salvar la vida de este, ni de otros. Es decir, la función del derecho penal no es la de erradicar y hacer desaparecer el delito, porque eso es imposible, es absolutamente imposible. Para eso se necesitan políticas pues de convento o de qué sé yo, de amiguismo, de buenismo, unas políticas concretas, pero no un derecho penal. El derecho penal sirve para otras cosas. ¿Para qué sirve? Pues mire usted, para hacer justicia, para retribuir, para castigar, para intimidar, para prevenir desde el punto de vista de la promulgación de las leyes. Es decir, que la gente sepa qué es lo que está castigado y qué es lo que no está castigado. Y en ese sentido prevenir. Ahora, para erradicar los delitos, esa no es la función del derecho penal. Esa será la función de los gobiernos, de las políticas o de la ética o de cualquier otra cosa. Pero no la función del derecho penal. Bueno, a ver, reflexiones al respecto de lo que estamos viviendo en Almería y sobre todo del debate político interesante, aunque muchas veces perverso, como acabamos de escuchar, que se está planteando al respecto de la prisión permanente revisable. Pedía la palabra Asís. ¿Almería o prisión permanente revisable? Perdón, porque no es lo mismo lo que me estabas... Digo, el debate lo que queráis. Tenemos aquí a don Miguel, pero yo creo que podéis hablar de lo que queráis. Muy brevemente. Primero, cuando hubiera un debate, tendría que haber en cada debate, no digo una persona como Miguel Bajo, porque hay pocas, porque es uno de las mayores autoridades en derecho penal, pero en fin, alguien que supiera. El problema es que se están diciendo barbaridades, aparte de demagogias, cuando se habla de temas muy serios en primer lugar. En segundo lugar, no voy a añadir sobre lo que ha dicho Miguel, porque está muy bien dicho, pero hay una idea, el derecho penal es retributivo, es decir, tiene que ver con la gravedad de la pena. Si no fuera así, o sea, por eso un asesinato se pena, se castiga con más dureza, por ejemplo, que una violación. No tiene que ver con sus posibilidades de reinserción, sino con la gravedad del delito. Y luego en la ejecución de la pena, efectivamente, se hace de una manera que no sea inhumana, eso lo prescribe la Constitución, y que esté orientada, el fundamento de la pena no es la reinserción, sino que es la orientación que tiene que tener la pena. Y dicho esto, como no es más que demagogia lo que hemos estado oyendo ahora mismo, ni siquiera perciben que la propia necesidad de reinserción precisamente es lo que justificaría la prisión permanente revisable en casos extremos. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con un delito monstruoso, como el que estamos encontrando, y tenemos la seguridad de que en determinado tiempo esa persona no está reformada, no es reinsertable, pues tenemos precisamente que condicionar esa vuelta a la sociedad a su proceso de reinserción y de reeducación. Por supuesto, no en cualquier delito, solo en los delitos más graves, esos delitos monstruosos que permiten a la sociedad que en vez de vengarse, en vez de ejercer la venganza personal, como sucedería en épocas antiguas, el Estado precisamente asuma las funciones de garantizar justicia. Si no se hace, es decir, si se renuncia a la justicia y precisamente al delincuente se le premia con un derecho a la reinserción que no existe
El derecho a la reinserción no existe en la Constitución y menos lo tiene un delincuente. Se está, digamos, dañando doblemente a las víctimas porque se les está diciendo que no solo son víctimas, sino que los delincuentes no merecen un castigo, y por supuesto que lo merecen. Bueno, y sí que salva vidas, porque, claro, lo que es demagógico es que con su primer delito no se podía evitar. Lo que se puede evitar es la reincidencia, es decir, el violador en serie que no debe salir nunca de la cárcel, y por tanto hubieses evitado que el chicle hubiese violado y asesinado a Diana Kerr. La prevención especial y la prevención general de la cual nos podría hablar en su primer delito es Barrachina, imposible. En este caso no, porque el chicle no había estado en prisión por violación. Bueno, pero si hubiese estado por otros motivos, me refiero, lo que puedes evitar es la reiteración, la reincidencia en el delito. Evidentemente, ni esa pena ni ninguna otra se puede evitar con un primer delito. Por esa regla de 3 que establece la izquierda, habría que derogar el Código Penal al completo, porque ninguna pena evita ese delito. Y las multas de tráfico y las multas de consumo de drogas, porque naturalmente nadie evita que una señora mate a su hijastro, porque desgraciadamente no lo era. Pero naturalmente que puede salvar vidas. Es más, incluso tiene un poder disuasorio que si algún delito ha dejado de cometerse, tampoco seríamos conscientes de cuál ha sido el poder disuasorio que ha tenido. Y esta serie de movilizaciones y la recogida de firmas que han hecho los padres, etcétera, ya está causando ese efecto también en esos grupos. Yo recuerdo que la primera votación que perdimos en el Congreso firmó junto a Pedro Sánchez las 200 medidas Albert Rivera, que estaba a favor de la derogación de la prisión permanente revisable. La última votación ya se abstuvo. ¿Y ahora qué piensa Ciudadanos? Pues ¿Qué va a hacer el jueves? Ahora ya va a votar junto al Partido Popular. Es decir, ha tenido... No va a esperar a lo que diga el Constitucional, porque recordemos que es una ley, digamos, o un cambio en el Código Penal recurrido al Tribunal Constitucional. Yo tengo la impresión de que la presión de los familiares especialmente y la recogida de firmas por parte de uno de los padres de 2 millones y medio... El padre de Diana Kerr ha dicho que en privado dice que sí y en público dice que no. De 2 millones y medio. Lo que le pasa a Ciudadanos es que normalmente no pierde ninguna votación. Es decir, cuando el Partido Popular nos quedamos solos, suele abstenerse. En este caso se abstuvo porque perdíamos la votación. 2 millones y medio de recogida de firmas ya han hecho los padres de Diana Kerr, de Mariluz, de otras víctimas, para que no se derogue la prisión permanente revisable. El padre de Marta del Castillo, etcétera, etcétera. Va en camino de los 3 millones. Eduardo. Bueno, vamos a ver, Gonzalo, como estamos en un país en el que desgraciadamente impera el flower power y estamos en un tsunami de almíbar, estamos todos en una maratón de a ver quién es más bueno. A ver quién es más bueno. Bueno, pues como yo en esa maratón no participo, porque yo soy malísimo, esto de que a los delincuentes hay que hacerlos en la cárcel, pues ingenieros de telecomunicaciones, y sacarlos en cuanto han aprobado la última asignatura y darles un trabajo, porque fíjense, un asesino múltiple que se ha hecho ingeniero de telecomunicaciones, se ha hecho abogado. Yo recuerdo que en Estados Unidos el catedrático de esto sabe mucho más que yo, evidentemente. Recuerdo que hubo un asesino que se hizo, condenado a cadena perpetua, que se hizo un ornitólogo de renombre internacional. Y hubo un movimiento allá por los años 60 para sacar a este asesino de la cárcel porque era un ornitólogo digno de premio Nobel. Y la justicia norteamericana no le sacó. Este señor sabe mucho de pajaritos, pero es un asesino. Y está condenado por los tribunales norteamericanos a cadena perpetua y de aquí no sale. Que le quieren dar ustedes premios, vengan a la cárcel y denle premios de ornitología. Quiero decir que hay una mujer que le ha hecho un daño terrible a la conciencia colectiva española respecto al castigo, Código Penal. Está para penalizar al que se lo merece. Al que se lo merece. Código Penal. De pena. Y quien se merece la pena la recibe. Nada de flower power, ni de almíbar. Código Penal. Se llamaba Concepción Arenal y esa frasecita suya, que es el origen del flower power, odia el delito y compadece al delincuente. No, mire usted, odia el delito, compadece a la víctima y castiga al delincuente en la medida y en la proporción que merezca.
Porque justicia es eso, dar a cada uno lo que le corresponde. Si empezamos con el flower power y el almíbar, de que, en fin, la venganza, pero ¿cómo que la venganza? Pero ¿cómo que la venganza? Pues eso está diciendo el la izquierda. Código Penal, en origen, y me permito hacer antropología del derecho o arqueología del derecho, es la codificación del legítimo derecho a la defensa propia y a la venganza. Sí, señor. El Estado, cuando se inventa el Estado, le dice al individuo: dame tu derecho a la defensa, tu legítimo derecho a la defensa y tu legítimo derecho a la venganza, para que sea yo, en tu nombre y en nombre de la comunidad, el que te defienda y el que castigue los delitos perpetrados contra tu vida, contra tu familia y contra tu hacienda. Yo, el Estado, castigaré en tu nombre. No castigues tú, castigaré yo. Queda clarísimo. Por cierto, ¿qué opinan? Lo estaban viendo. El 6, envíenos las notas de voz. Nos dicen que están llegando muchas. Vamos a tener ocasión de escuchar unas cuantas. ¿Qué harían ustedes con la supuesta asesina del pequeño Gabriel y tantos otros criminales brutales que ha habido en nuestro país? ¿Qué tipo de legislación o de código penal le aplicarían? La prisión permanente revisable no consideran que es venganza. 670-03-4543, con una nota de voz sobre su reflexión. Cristina. Yo que desde luego no voy a mejorar la evaluación jurídica del señor Bajo. Sí que voy a hablar sobre el otro gran poder que para mí en estos días está jugando un papel fundamental con respecto a este asunto, ¿no? Y en ese sentido sí voy a estar de acuerdo con lo que está diciendo Eduardo, ¿no? Se está utilizando el buenismo para aplicar una suerte de anestesia a la sociedad y deslizar la idea de que uno es mala persona si odia al delincuente. Y yo no me considero una mala persona. Doy fe de que eres buenísima persona. No ejemplar, desde luego. Sí tengo un hijo de 6 años en el que he visto reflejado estos días a Gabriel. Y me cuesta contener las lágrimas, y me ha costado mucho estos días, y de hecho en algunas ocasiones no lo he conseguido, porque yo sí que voy a odiar a esta señora con toda mi libertad, y creo que desde el uso de mi libertad de expresión, y así lo escribiré mañana, porque los medios para los que trabajo, como esta casa, me permiten decirlo así, sí que voy a odiar a una infanticida y a una señora que lanza a un niño muerto de 8 años a un maletero como si fuera una rueda pinchada de un coche. Este mainstream mediático se encarga de más o menos coaccionar a los que debaten para explicarse en estos términos, y a mí eso me parece un hecho muy grave, me parece un hecho gravísimo, porque es una especie de mordaza que creo que es intolerable, ¿no? Requeijo. Pues yo he de decir que en un primer momento la prisión permanente revisable me generó mucha desconfianza, ¿no? Porque entendía que en este país hay la posibilidad, y lo hacía, es verdad, pensando sobre todo en los presos de la banda terrorista ETA, ¿no? Donde gracias al endurecimiento del Código Penal había terroristas que podían tirarse hasta 40 años en prisión, ¿no? Y claro, me generaba cierta desconfianza porque en manos en este caso del gobierno del Partido Popular, que aprovechó una sentencia del Tribunal de Estrasburgo para dejar en la calle a Parrachina, esto no lo tienes que conceder, a decenas de terroristas y también a violadores reincidentes. Yo ya lo he dicho. Sí, vosotros. Serían los jueces. Nosotros elevamos de 30 a 40 Lo pidió el años fiscal por instrucciones del Partido Popular. Pero bueno, del gobierno del Partido Popular. Bueno, es que aparte el gobierno defendió. No lo creo, porque pensamos justo lo contrario. Es decir, cuantos más años esté en la cárcel, mejor. Se favoreció. En declaraciones públicas en ese momento, el ministro de Justicia, que era el señor Gallardón, defendió que eso fuese así. O sea, avaló que eso fuese así. No dejó en manos de los jueces, sino que defendió. La sentencia no se refería más que a una persona. Exacto. Y no a la cantidad de asesinos y violadores que se soltaron solo para favorecer un proceso
de negociación con ETA, pero yo creo que nos estamos desviando del tema, no quiero hacer las funciones lo de... que quiero decir es que me genera la desconfianza de que una persona que se puede tirar 40 años en prisión, a los 25 años en aras de esa presunta reinserción, alguien llegase y en una evaluación, vete tú a saber de qué, dijese sí, efectivamente está usted reinsertado y se ahorrase bastantes años, ¿no? Entonces creo que esto pone de manifiesto el fracaso en lo que es la aplicación muchas veces del Código Penal, y es que probablemente este debate no hubiese sido necesario si hubiese otro tipo de controles a la hora de otorgar permisos penitenciarios, terceros grados, libertades condicionales, reinserciones, etcétera, etcétera. Es decir, creo que eso que muchas veces escapa al control del legislador hace que, como hemos visto este fin de semana publicado en ABC, una persona como el Chicle ya especule en cuántos años va a estar. Eso le iba a decir y le quería preguntar a don Miguel. Don Miguel, cuando usted ve lo siguiente, que es la carta que este fin de semana publicaba el periódico ABC del Chicle, de bueno, el asesino, ¿no?, de Diana Kerr hace 2 veranos exactamente, donde se jactaba, entiendo que por consejo de su abogada, donde decía, ya me ha dicho la abogada que me iban a pedir homicidio, son de 10 a 15 años, pero a los 7 ya estaría fuera y con 3 o 4 de permiso, decía. O sea, que tranquilos, esad fuertes, y encima les decía, les recomendaba, que esto es otro tema, no tiene nada que ver, pero yo lo cuento, que a los padres que no cobrasen menos de 10.000 euros por entrevistas que le hicieran en los diferentes medios de comunicación para conocer, entiendo, cuál es el estado de su hijo. Cuando, enseguida Eduardo, que me pedía la palabra, pero don Miguel, cuando usted ve este tipo de reflexiones de un reo condenado, ¿qué le parece? Esto, ¿qué me parece? Mi ¿Qué le parece? No, sí, no, ¿qué le parece ya? O de abogado, o de catedrático de Derecho Penal, o como persona. Está usted aquí como usted quiera. Pues me resulta penoso, ¿no? Realmente el comprobar esta realidad, ¿no? Pero si eso significa que hay que revisar la bondad del sistema, pues yo creo que no hay que tomar en cuenta precisamente ese dato para hacer una revisión del sistema penitenciario o del sistema de ejecución de penas, porque yo creo que el sistema de ejecución de penas no es malo en sí mismo. Quizás tiene algunas zonas demasiado que conceden demasiado arbitrio a organismos de carácter administrativo, ¿no? Pero bueno, en principio no es malo, ¿no? A ver, Eduardo. Yo tengo una cosa para... Sí, pero al respecto que quería hacer para reforzar algo muy importante que ha dicho nuestro catedrático de penal en su primera intervención, cuando ha dicho que los delincuentes que podían cumplir las penas en sus países de origen, preferían cumplirlas en las cárceles españolas. Él se acordará, sin duda ninguna, de un crimen espantoso que se perpetró en España en los años 90, lo perpetró Pietro Arcán, un criminal moldavo, un abogado de Pozuelo, de aquí al lado de Madrid, fue asesinado en su casa, pero antes de ser asesinado, Pietro Arcán, que asaltó el chalet de este abogado, violó a la mujer y a la hija del abogado delante del abogado. Pero no las mató. No, a ellas no. Solo mató al abogado. A una silla y violó a la mujer y a la hija delante de él. Y luego a él lo mató, lo asesinó. La Guardia Civil interceptó una carta de Pietro Arcán a sus compinches de Moldavia, invitándoles a venir a España, a delinquir, a formar parte de su banda. El argumento era el siguiente, el argumento de Pietro Arcán. Porque en España el Código Penal es, cito literalmente, decía, es una malva y los jueces son muy blandos. Bueno, por cierto, me gustaría que vieran, escuchemos a Irene Montero, porque para que vea, don Miguel, a ver cómo nos lo interpreta usted, aunque esto ya es más ciencia política o empanada mental directamente. La portavoz de Podemos se le ha escapado en el Congreso de los Diputados diciendo que abren la puerta a que se haga un referéndum en España, porque le han preguntado, ¿sabe usted que en change.org ya hay 2,5 millones de firmas de ciudadanos que quieren que la prisión permanente revisable continúe, que no se toque ni una coma? Con lo que le ha dicho que ya está abierta a que se celebrase un referéndum en nuestro país. Vean. Si los proponentes de esta iniciativa para no derogar la prisión permanente revisable quieren impulsar consultas para que la ciudadanía se pronuncie de forma directa y sin mediaciones, yo creo que lo más útil es que le pidan al Gobierno que convoque un referéndum sobre esta cuestión y nosotros, como no podía ser de otra manera, acataremos la resolución que salga de los ciudadanos.
Bueno, y ante revuelo causado, fíjense lo que decían, lo matizaba en Twitter, a ver si efectivamente, parte del trabajo de portavoz es aclarar cuando toca ni proponemos ni sugerimos un referéndum sobre la prisión permanente revisable, medida no eficaz ni compatible, por cierto, don Miguel dice, con los derechos humanos. Lo que hoy he dicho es que quienes deseen saber la opinión de los españoles no pidan consultas a partidos, sino que la pidan al gobierno. Porque son incapaces. Bueno, ¿Qué le parece, don Miguel? Es evidente que la prisión permanente revisable es una prisión acorde con los derechos humanos, admitida internacionalmente, y vuelvo a repetir, no lesiva del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni admitida por la Corte Penal Internacional y por todos los tratados internacionales, y por lo tanto, y admitido por todos los países. Aparte de que la regulación de la prisión permanente revisable es relativamente blanda en nuestro derecho, porque, por ejemplo, a los 8 años, un condenado por prisión permanente revisable ya puede tener un permiso de salida, a los 8 años. Por haber asesinado, por ejemplo. Sí, pero en el supuesto a los 8 años. Y a los 12 puede tener ya tercer grado. Pues nada. A los 15 años ya puede tener tercer grado. Y a los 25 se puede revisar ya su puesta en libertad. Tenemos que hacer la última pausa de publicidad, esto sí que es prometido, en el Gato de hoy. Regresamos, la recta final, alguna última reflexión o pregunta que quieran hacer a don Miguel, y también escucharemos a Fátima, que es nuestra interlocutora con todos ustedes, para escuchar sus opiniones de lo que estamos debatiendo esta noche hasta ahora. Recta final del Gato, últimas reflexiones al respecto, aprovechando también que tenemos aquí a don Miguel Bajo, que es catedrático de Derecho Penal y abogado, en este caso catedrático por la Universidad Autónoma de Madrid. Venga, Asís y el diputado Barrachina. No, muy brevemente, y además a de lo que decíamos, ya sé que suena obvio, pero no lo es. Existe la maldad humana y la tenemos que tener en cuenta. Quiero decir que hay personas malvadas y que la razón para matar a un niño puede ser, por ejemplo, sentir celos, o que te moleste en tu relación con la pareja, o que te moleste para trabajar. Obviamente el 99,9% de las personas no son capaces de dañar a un niño por eso, pero existe la maldad humana, existen personas malas y tenemos que vivir con eso. Que se pegue un tiro en vez de matar a nadie. Hemos renunciado. La ley del talión en contra de lo que se enseñaba a las escuelas era una limitación. Era una limitación. Yo solo lo he enseñado cuando he dado clases en la universidad. Cuando le sacaban a alguien un ojo, lo más que le podía hacer, en eso consistía el talión, no era matarle ni torturarle, sino sacar un ojo. Bueno, pues hemos renunciado a la venganza, a la tortura, a las penas inhumanas, pero existe maldad y existen personas cuya maldad y cuyos crímenes horrendos no solo nos permiten, sino que nos obligan a apartarlas de la sociedad y hacerles cumplir determinadas penas porque es imprescindible para la justicia y la pervivencia de la sociedad. Diputado. Sí, me surgió una duda, aunque conozco básicamente la respuesta, es que el asesinato de un niño, como el asesinato de Gabriel, como también el de Diana Kerr después de una violación, son dos de los supuestos de la prisión permanente revisable, que cuando has cumplido 25 años de prisión puedes pedir la revisión y si el juez lo entiende. Sin embargo, lo que le preguntaba es si este jueves se deroga o el momento que llegue, tiene efecto retroactivo a pesar de que han sido los delitos cometidos con este Código Penal que contempla esta pena permanente. Sin embargo, le preguntaba si por ser beneficiario para el condenado, desgraciadamente, sería retroactivo el beneficio, ¿no? Hay que aplicar la retroactividad de la ley penal más favorable, claro. Y es inevitable. Es como la deroguen, se aplica retroactivamente con toda seguridad. Pese a que el delito se haya cometido con el anterior Código Penal. Pese a ello, porque la ley penal más favorable es retroactiva. Se aprueba cuando se aprueba. Bueno, Fátima García Manzano, cuéntanos, ¿qué opina nuestra audiencia al respecto de los temas que hemos analizado esta noche? Pensiones, Estrasburgo, prisión permanente revisable. Vamos a escuchar parece. Buenas noches. Muchísima indignación en nuestro WhatsApp, Gonzalo. La gente no entiende cómo hay partidos que todavía se siguen planteando si derogar o no la prisión permanente revisable. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Si los crímenes les resultan tan fáciles y les salen gratis, veremos muchos. Hay que respetar la opinión de la mayoría y la mayoría estamos a favor de la prisión permanente revisable. Si no se castigan estos crímenes tan horribles, se multiplicarán. Y señalan también que tendríamos que abandonar esa
cosa llamada Europa, en referencia a la condena, a la sentencia de Estrasburgo en contra de España. Y otro comentario: algo huele a podrido en Europa, injusticia, víctimas olvidadas, asesinos glorificados. Con respecto a nuestras notas de voz, muchísimas notas de voz, sobre todo en dos temas de los que se han tratado esta noche en la mesa de debate. El primero de ellos sobre las pensiones. Vamos a escuchar el primero de ellos a uno de los espectadores. Fuera las pensiones no contributivas, y si hay que darlas para personas que los necesiten, que de verdad se estudien los expedientes, que las cobra gente que no tiene por qué, y de eso sé mucho. El segundo espectador da la solución para el sistema, para la situación actual del sistema de pensiones. Que se rebajen los sueldazos que tienen los políticos, que cobren como cualquier trabajador, que tengan los mismos privilegios cuando se jubilan como cualquier trabajador, y habrá dinero para todo, y que devuelvan lo robado. Y atención, porque con respecto a la prisión permanente revisable, escuchen a este espectador. Es el único país que se mira más por los derechos del criminal y del asesino que por los de la víctima. En vez de demócratas parecemos imbéciles. Y no es el único que se ha sentido estupefacto con esta última condena. Veamos. Qué manía y qué empeño en defender, arropar y proteger a los delincuentes una y otra vez y darles tantas oportunidades. ¿Por qué? Pero ¿por qué, Gonzalo? Ya lo ves, la gente no entiende qué está ocurriendo ahora mismo en España. Muchísimas gracias, Fátima, y muy buenas noches. Y a todos ustedes, gracias por los innumerables. Hemos podido poner 4 esta noche porque no tenemos tiempo para más. Don Miguel, ha sido un placer tener esta noche. La verdad es que da gusto tener a personas de este nivel para explicar cosas sí. que sí que es verdad que están al pie de la calle y que hay veces que se necesita dar un poco de luz. Así que le agradezco enormemente que haya estado usted esta noche. Es un placer vivir rodeado de gente tan bondadosa que me hace tantos elogios. Bueno, sobre todo por Asís. Yo le he conocido hoy, le he leído, pero le he conocido hoy y me reafirmo en lo que en persona, desde luego, usted también mejora sus escritos. Bueno, señores, que nos tenemos que ir. Alejandro Requeijo, buenas noches. Enhorabuena por el trabajo que has hecho sobre todo este desgraciado asesinato que ha ocurrido. Eduardo García Serrano, buenas noches. Gracias por haber estado aquí. Asís, muy buenas. Muchas gracias a todos. Diputado, un placer como siempre. Encantado. Suerte mañana. Bueno, vamos a ver. Sí. Jornada maratoniana y el jueves esperemos que algunos recapaciten. Confiemos. Y hay que apuntar directamente al Partido Socialista. Gracias y buenas noches. Cristina. Muy bueno. ¿Por qué te ríes? No, pensaba que ibas a decirme una cosa que no me has dicho. No te voy a decir nada. ¿Qué te tenía que decir? Es verdad. Nada. ¡Hombre! ¡Por Dios santo de mi vida! Que es el cumpleaños de Cristina Seguí. Hoy Cristina Seguí cumpleaños. Así que, Cristina, no voy a decir la edad. Pese a que ya les digo. Yo sí voy a decir la edad, 23 años. La de Cristina. Cumple 23 años. Pues no los aparenta. Cumple 23. Aparenta 19. Cumplo pero tantos cumple que necesitas maquillarlo. Bueno, Cristina, enhorabuena y nos vamos. Saben ustedes que hoy la madre del pequeño Gabriel pedía que nos dejásemos de mensajes de odio, que la bruja ya estaba donde tenía que estar, y cito palabras textuales, y que recordásemos a su hijo con la última canción que tuvo ocasión de bailar con él la noche anterior de su desaparición. Es una canción que se llama Girasoles, de la cantautora Rosalén. Así que con la voluntad de la madre en este caso, con la canción favorita de su hijo, nos vamos. Descanse en paz, Gabriel. Hasta mañana. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran.
no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.